Suscríbete a la Panterita. Gigantes de todos los deportes se instalan en Tokio para los esperados Juegos, desde donde tendremos el acompañamiento a los atletas paraguayos con el Chipidera. Guaraní y River Plate fueron los únicos ganadores de la fecha 1 del Clausura. En Dos Bocas, Fernando Jubero volvió al fútbol paraguayo con victoria. El míster destacó el juego aéreo de su equipo. La verdad que tenemos buenos rematadores. El balón parado también obviamente tuvo incidencia y tenemos el primero, pero bueno, la verdad que han sido muy buenos centros y después también muy buenos desmarques, ¿no? Creo que también hemos tenido los jugadores ahí en el lugar oportuno, en el momento preciso, que al final también es importante, pero obviamente hemos hecho la diferencia hoy en ese sentido. El Quelito salió victorioso de para uno, fue 3-1 para seguir soñando con la permanencia. Este fue el análisis de Chito Ayala. Creo que la primera media hora del partido yo creo que se presionó bien, se encimó bien, aprovechamos las situaciones y los espacios que nos dieron y tuvimos contundencia, ¿verdad? Y a partir de ahí yo creo que tuvimos un orden muy importante durante el resto del partido, en donde no dimos mucho espacio, mucho campo para que ellos puedan jugar y para que puedan hacernos daño, ¿verdad? Creo que es muy loable lo que corrieron, lo que jugaron los muchachos y principalmente ese orden táctico que tuvieron durante todo el partido, yo creo que fue extraordinario. Sin muchas vueltas, Sergio Orteman fue autocrítico en la conferencia postpartido. Sí, no fue un buen partido, no encontramos los caminos contra un equipo muy ordenado, muy disciplinado tácticamente. Cada vez que llegaron nos hicieron goles y después su parte defensiva fue muy buena, entonces nosotros al errar los caminos y a encontrar esos goles en contra no tuvimos la calma ni para poder desdoblar ni para poder llegar a poder lograr empatar ese partido en algún momento. En Sajonia, el último campeón Libertad debutó con empate 5 goles frente a Guaireña. Para Lorenzo Melgarejo solo faltó contundencia. Creo que ahí en la definición ahí lo que faltó un poco, porque tuvimos ocasiones para marcar los goles, pero bueno, no nos dio, pero eso trataremos de entrenar más para poder hacerlo. El entrenador de Guaireña, Troadio Duarte, se fue conforme con el punto obtenido. Sí, conforme sí, tal vez por el resultado, por el punto que conseguimos, que para nosotros suma. Es importante cada punto que podamos conseguir en este torneo, sabemos que va a ser muy difícil y sí, además tuvimos las más claras, creo, tuvimos dos jugadas claras de gol que por ahí sí convertíamos, nos llevamos la victoria, pero lastimosamente no pudo ser así. Hola, buen día, saludos cordiales a la audiencia de la R800. Comenzamos este lunes, después de cumplida la primera fecha del campeonato, para analizar justamente lo que dejó el retorno del fútbol en nuestro campeonato paraguayo, aquí con todos los compañeros. En cualquier momento, el primer contacto con Jorge Chipidera desde el país del sol naciente, desde Tokio, donde está para informarnos de todos los acontecimientos alrededor de los Juegos Olímpicos y principalmente con los atletas compatriotas. JJ Gómez, ¿cómo le va, señor? Muy buenos días, Nico, un saludo cordial para todos. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Hola, Nico, buen día, cordiales saludos para toda la audiencia de Unión FC. Está Álvaro Aponte, está Cristian en los controles, está el señor Sostoa en la producción, Ale comandando el departamento de prensa. Y una reacción pocas veces vista, si es que somos puntillosos, es la primera vez que sucede por un familiar, lógicamente, el luto de la Conmebol, el luto del mundo del fútbol prácticamente, con Chiqui Arce y la posposición de un partido. Ya vamos a hablar de lo que dejó el triunfo de River ante Olimpia, pero este es un capítulo que ponemos en recuadro, J. Fede, por la situación planteada justamente con la infausta noticia que recibíamos el domingo a la mañanita del fallecimiento del hijo de Francisco Chiqui Arce. Sí, un dolor inmenso, ¿verdad? Una pena lo que sucedió, pero bien por la Conmebol, empatía total, en un gesto de humanidad totalmente necesaria
para este momento muy, pero muy indescifrable, ¿verdad? El dolor que siente la familia del fútbol, que siente el profesor Chiqui Arce. Es un momento de mucho dolor, así que el respeto y el acompañamiento para él y para toda su familia, y muy bien por la Conmebol. Así mismo es. Él ya se manifestó hoy, Fede, ¿no? Sí, Chiqui, digo. sí, a través de WhatsApp, en su estado, voy a leer exactamente lo que acaba de escribir el técnico de Cerro Porteño. Nuestros agradecimientos a todos. Alex ya descansa en paz. Escribió hace minutos Francisco Arce, a quien, bueno, por supuesto, de aquí también le mandamos nuestras más sentidas condolencias por tan sensible pérdida. Así mismo es. No es fácil, pero es una situación que ocurrió. Realmente sabemos de la fortaleza de Chiqui, de Marta también, pero uno no está preparado nunca para esto. No. Ni se termina de preparar, porque uno dice no, lo va a sobrellevar con el tiempo, ya no, ya ahí pasa a ser, la felicidad pasan a ser momentos felices, ya no hay felicidad eterna, hay que disfrutar de esos ciertos pocos momentos que después te da la vida, de juntar momentos felices, porque ya hay un vacío que no se recupera nunca. Así mismo es. Renovamos el saludo entonces para con Chiqui Arce, el respeto para él, para la familia, para Marta y para todos los que realmente le queremos mucho a Chiqui Arce fundamentalmente. Bueno, comenzó el campeonato, señores. Gran triunfo de River. Gran triunfo, más que nada por la situación en la que está River, necesitaba dar un paso de envión para lo que significa esta parte final. El Clausura siempre es mucho más complicado para los que se juegan la Copa Libertadores, para los que se juegan la permanencia. Se acortan todas las distancias, se refuerzan todos los equipos, los presupuestos terminan también siendo mayores en el Clausura, justamente por esa necesidad de llegar bien a diciembre. Y le tocaba contra Olimpia, un equipo copero, un equipo grande, un equipo de local, o sea, todas las de intentar sumar tenía en contra a River y terminó sacando más allá de los 3 puntos, un buen partido, ¿verdad? También me parece que con lo táctico se queda muy tranquilo el entrenador Celso Ayala, hizo un muy buen partido. Exactamente, y con muchos nombres nuevos también. Estábamos haciendo la comparación del último partido que habíamos relatado. Era River con Libertad, no, River con Olimpia justamente, el 3 River de mayo. En la última fecha. El 3 de mayo que habíamos hecho justamente, y eran 2 nombres nomás los que se repetían. Sí, prácticamente en el equipo de River. Claro, Gustavo Jiménez también, pero jugó de central en aquella oportunidad, y esta vez de lateral derecho. Sí, pocos nombres, y es de los equipos que semestre a semestre cambia mucho, ¿verdad? Que es uno de los déficits de River, que explica un poquitito por qué está en la situación en la que está, porque hoy das la vuelta el círculo y el entrenador es el mismo que alguna vez ya estuvo, que lo sacaron, que ya había armado un plantel, que volvió a salir. Entonces, si seguían con ese mismo proyecto, hoy iban a estar en otra situación. El River cambia mucho de planteles y de entrenadores, y esta vez arrancó muy bien. No es fácil cuando todo es nuevo. Hablando de arrancar, no nos vamos a pelear arrancando la semana J, pero voy a poner entre paréntesis nomás. Yo quería decir algo más, por eso yo soy exigente con los técnicos. ¿Cuánto tiempo tiene de trabajo Celso Ayala y cómo jugó una maquinita era River ayer? El problema no es un partido cuando los procesos se cortan, el problema es el mes, los 2 meses, los 3 meses. Sí, eso sí. Es muy difícil pegarle a arrancar todo de cero con jugadores nuevos, con técnicos nuevos y ganar 10 partidos seguidos. El problema de la regularidad pues es con el proceso, eso muchas veces se consigue. Yo no hablo de los resultados, sino del nivel de juego. Porque que haya tenido River este nivel ayer al comenzar nomás y ante Olimpia y de visitante, para mí fue una sorpresa muy grata. Bien los Vera. Sí, el del medio jugó muy bien. Sí, que comenzó jugando por el costado de repente, después se fue metiendo al medio. Es su característica. ¿Pero por él nomás o porque era la directiva de Chito Ayala? No, deberíamos preguntarle a él, ¿verdad? Claro, pero la idea era cerrar los espacios, ¿verdad? Eso se escucha después en la conferencia post partido. Sí. Y Freddy Vera, que viene con un muy buen nivel, que a lo mejor no le alcanzó para encontrar seguidillas de partido en Cerro, pero él estuvo
competitivo, porque fue opción, y ya había mostrado algo. Él viene de Capiatá, ¿verdad? Freddy Vera Cerro. No, pero antes de Cerro. Sí, Capiatá. Claro, de Capiatá, ¿verdad? Y era ese paso parecido a lo de el de Luque, ¿te acuerdas? Rojas, el de Luque también, Sí, que eran imparables, también. pero ese paso a otro nivel más competitivo, y Freddy Vera se las arregló. Siempre fue opción, y ahora viene a River. Pero otro mañana ritmo. vamos a ahondar en detalles, porque Fede va a traer unos materiales que vamos a hablar otra vez de ese tema, pero tampoco podemos hoy no hablar de eso, ¿verdad? Como un por decir de alguna manera. Estábamos hablando fuera de micrófono, Jota, de la poca paciencia que hay para con algunos jugadores. Y dentro de esto de Freddy Vera que vos estás señalando, tenemos que meterlo a Ernesto Caballero. Se comió la cancha ayer Ernesto Caballero. Sí, que normalmente pasa con él. Él siempre tuvo buenos partidos. Pasa que él estuvo 2 años en un equipo que tenía a 3 jugadores de selección por delante suyo, y él viniendo remando de un equipo chico. Venía él en la intermedia, era Javier Martínez, que comparto con el programa. Él siempre dice el Iniesta de la intermedia, ¿verdad? Él en la intermedia era un jugador demasiado bien valorado por lo que mostraba en General Caballero. Después en primera volvió a mostrar eso y fue a Olimpia. Y en Olimpia tenía Richard, tenía Rodrigo, y Richard Sánchez, y después le apareció Rodrigo. Había una competencia muy grande en un equipo que jugaba de memoria prácticamente y que ganaba mucho. Entonces le costó jugar indiscutiblemente mucho tiempo. Ahora volvió de afuera al fútbol brasilero y va a encontrar minutos. No, en realidad él nunca se fue a Brasil. ¿Dónde estuvo? Estuvo colgado. Es lo que él declaró justamente hace minutos a una radio colega. Reclamación. Expresó que se había enojado con su ex representante, claro, con por eso Regis cambió Márquez, ahora. porque él le había prometido que lo iba a llevar a Brasil, y finalmente esto no ocurrió. Entonces Ernesto Caballero rescinde su contrato con Olimpia y queda colgado. Recién un año después volvió a jugar. ¿Un año o 6 meses? No, un año. Porque él ya no jugó el clausura. 9 meses, pongámosle, porque jugó toda la apertura hasta septiembre del año pasado. Pero sí, estuvo 2 torneos oficiales sin jugar en clubes del fútbol paraguayo o en el exterior igual. Y habrá sido un parto para él. Sí. 9 meses. Como para todo futbolista que queda inactivo por mucho tiempo. Yo me quedé con la historia que fue a Brasil y no jugó. Nunca de fue. lo poquito. Nunca se fue. Él aclaró que nunca fue. Mira, y volvió con un jugador que que yo creo que en Olimpia, por lo que significaba ese momento de Olimpia, le costó nomás ser titular. Hubo un momento que él, inclusive el partido con Defensa y Justicia, él juega ya. Él se había ganado la titularidad con esa seguidilla de partidos en el paralelo acá. Un año antes fue titular, por ejemplo, en el debut de Copa en Mendoza, en Godoy Cruz, en el 2019. Inclusive él juega los 2 primeros partidos. Había jugado contra Godoy Cruz y después contra UD Concepción en el Defensores. Es decir, creo que es un volante que en su momento tuvo oportunidades. O sea, en su momento fue titular, por algún motivo fue perdiendo, pero es de aquellos volantes que me parece a mí ha tenido buenas actuaciones. Sí, muy buen jugador. Jugó de central en Olimpia. Sí, Lo también, pusieron de también. central. Él hacía el papel del retrasado cuando no estaba Richard Ortiz. Evidentemente va a encontrar ahí encima con Omar Molina otro jugador que de altos rendimientos. Sí, muy bueno. De altos rendimientos, porque en 12 tuvo grandes rendimientos, fue a River, volvió a ser importante en River y tiene una mitad de cancha con Ernesto Caballero realmente de peso. Ahora, hubo mucha queja en las redes sociales de los olimpistas por el rendimiento del equipo. Yo les pregunto a ustedes si fue como producto de lo que hizo River o porque Olimpia luego no está todavía ensamblado con este equipo que jugó ayer. Sí, yo vi algunos rendimientos que no están acorde a lo que uno pretende, ¿verdad? Del caso de Roque mismo, ¿verdad? Que no estuvo en el nivel, no sé si no jugaron mucho para él, pero no estuvo dentro de lo picante que puede ser Roque, dentro de las características que conocemos, y otros jugadores en el orden individual que perjudicó a lo colectivo. ¿Qué vieron ustedes? Yo creo que Orteman puso en cancha un paralelo innecesario. A lo que quiero llegar es, podía haber hecho cambios, era lo más lógico, podía haber reservado jugadores, pero me parece que exageró en la cantidad. A mí me parece que hubiese puesto un equipo más copero, por llamarlo de alguna manera. Él en conferencia explica que considera que el equipo necesitaba una semana larga de preparación para el partido de vuelta contra Inter,
Y a su criterio, esa también es una cuestión debatible, dice Orteman, tenemos un plantel frondoso. Tiene. Es lo que dice Orteman. Tiene, lo que tiene que buscarle son minutos. O sea, fíjate que no... Ahora, tiene, perdón Jota, tiene jugadores, tiene nombres, pero eso lo tiene que trasladar al campo de juego. Y es una fecha, una fecha y un partido de Copa, o sea, no le tiene que ir buscando porque los 22 nombres no va a ir encontrando más de la manera que llegó Olimpia, que el titular era Roque, el titular era Richard y el titular era Otálvaro. Y tuvo que jugar y preparar ese primer partido por suspensión y por lesión con 3 jugadores que se fueron armando en ese proceso, en ese mes antes de la Copa, porque si nada de esto hubiese sucedido, el primer partido con Inter jugaba Richard, jugaba Otálvaro y jugaba Roque, ¿verdad? Claro. Entonces también tiene que ver con eso, y vos mirás hoy, Alfredo Aguilar va a jugar, Otálvaro va a jugar, Richard Ortiz va a jugar y Roque va a jugar. Ahora, el momento de Salazar, el buen rendimiento que tuvo en la mitad de la cancha Brian Ojeda con Orsusa, y el buen rendimiento de Pita, dice que también van a jugar ellos. O sea, está esa incógnita de que vos, Otálvaro, no sería una sorpresa que aparezca por Salazar. Salazar anduvo bien, pero Otálvaro no jugó porque estaba suspendido y puede ser una opción. Roque no jugó porque estaba lesionado. Pita anduvo bien, muy bien anduvo Pita. Sí. Pero puede ser una opción Roque, y que le dio minutos ahora para que se saque de encima la falta de fútbol. Y lo mismo podemos decir de Richard Ortiz. A lo mejor aparece otra vez Orsusa con Ojeda porque funcionaron bien, pero no sería una locura que aparezca Richard Ortiz, que era el titular antes de eso. Yo creo en el caso de Richard, sí. Bueno, por él eso. Me parece que juega. Roque no sé, Roque tengo mis dudas. Totalmente, pero si lo puso es para que se vaya soltando. Claro, ahora... Lo mismo pasó con Willy. O sea, ¿por qué tan rápido le cortó la paciencia de Ramón Sosa? Porque Ramón Sosa ya está, o sea, él es un chico, se tiene que comer la cancha. Si no aparece como apareció en estos primeros 45 minutos, yo necesito de Willy, también le dio 45 minutos a Willy. Claro. O sea, no iba a Willy a empezar a jugar en una necesidad de partido contra el Inter, entonces ahora le dio. Pero por eso yo creo que Mendieta y Roque son opciones. Sí. Pero de alternativa, no creo que ninguno arranque. Todo es opinable, por supuesto. Claro, por eso. Y el técnico es quien tiene la última palabra. Por eso. Pero es cierto, Orteman apunta a darle minutos porque sabe que son jugadores de experiencia, sí, hechos para esta clase de partidos de acuerdo a las circunstancias que se puedan presentar. Totalmente. Y Derlis y Tito tuvieron un desgaste muy grande que lo van a volver a tener allá, entonces a los dos les descansó. Claro. La jugó Chelo y lo puso a Sosa por ese lado, y por el lado de Zárate le dio minutos en un paralelo a un chico que evidentemente confía mucho en Zárate. Ya nos decían todo, Ariel, todos nos venían diciendo de que Zárate era de los que venía probando mucho, o sea, de los jugadores que hay técnicos que dicen, quiero, y le van preparando. Claro. Bueno, y a Orteman evidentemente Zárate le encanta, por eso le va sumando de a poquito minutos para ganar también ahí en la mitad de la cancha. Minutos. Por eso, dentro de los nombres que hay, las posibilidades de ser titulares allá, hay 5 jugadores que pueden ser posibles titulares, ¿verdad? Estamos con Osmar Molinas. Enseguida les quiero que me respondan si Willy entró para hacer eso que hizo, o era otra la directiva. Osmar Molina, ¿cómo le va, señor? Gracias por atendernos. Buen día. ¿Cómo están? Buenos días. Un saludo para vos y para tus compañeros. Nico Ledesma soy. Aquí estamos con JJ Gómez, con Federico Villalba, con todos los compañeros. Así que muy contentos por el rendimiento que tuvo River. Gratamente sorprendido por la cantidad de nombres nuevos y el rendimiento que tuvo River, comandado por Osmar Molina, que fue el capitán. Sí, Nico. La verdad que bastante bien. Nos preparamos para eso, hicimos una buena pretemporada, vinieron compañeros que están sumando, ya sea dentro y fuera de la cancha, que eso es muy importante, así que creo yo que ayer estuvimos bien concentrados, bien parados en todas las líneas y bueno, eso fue el resultado que tuvimos por el gran trabajo que hicimos todos. Exactamente, y muy pronta la complementación con todos, muy buen trabajo de Vera, que jugó la mitad de la cancha. Él comenzó por uno de los costados, después se fue metiendo ahí para trabajar con ustedes,
Le preguntaba recién a Jota acá y a Fede si esa fue una circunstancia nomás del juego porque él está más acostumbrado a jugar por ahí, o había una directiva, o ustedes les tiraron, venía a ayudar acá. ¿De Rodrigo Vera o...? Rodrigo. No, Rodrigo Vera es puntero Huintata. Jugamos con 3 en el medio luego. Rodrigo Vera por un poco a mi izquierda y Ernesto Caballero a mi derecha. Y yo ahí en el medio, ahí balanceando un poquito el equipo, ¿verdad? Pero sí, Rodrigo hizo un gran partido, Ernesto también, los centrales, el arquero también, cuando le tocó mostrar lo que sabe, estuvo ahí, Loco Pérez ni hablar, y bueno, los dos por fuera también bien, así que creo yo que en todas las líneas, como te dije, estuvimos muy bien, hicimos lo que el técnico nos pidió desde que llegaron los nuevos, y bueno, lo que nos pide a nosotros, lo que ya estábamos del semestre pasado, y bueno, salió redondito el trabajo. Creo yo que le cerramos el conducto de juego, la línea de pase a Olimpia, y tuvieron que buscar pelotazos, ya sea Roque y luego con la inclusión de González, y nosotros también bien parados en la segunda pelota. Creo yo que hicimos un partido redondito. Omar, ¿cómo estás? JJ Gómez te saluda, felicitarte nuevamente por el gran rendimiento. En un momento ya vamos a ir muy atrás, pero yo veía, porque te sigo un poco en las redes, y veía entrenando ahí en la pandemia sin club, a 1000 por hora, y después el rendimiento en 12 de octubre, el rendimiento otra vez en River, jugaron Copa, y están pasando realmente por un buen momento, que la suma de Ernesto Caballero me parece que también, aparte de la experiencia y lo que él significa técnicamente, le da un poco más de dinámica a lo que antes tenían como plantel dentro de la mitad de la cancha. Se sienten con mucho más juego hoy de lo que terminó jugando River el torneo pasado. Hola Jota, sí, la verdad que me tocó pasar por un momento duro también ahí en la pandemia. Me quedé sin club, y bueno, me tocó trabajar por mi cuenta con un preparador físico que venía a entrenarme, y no bajé los brazos, porque si bajaba los brazos creo yo que ya estaba haciendo otras cositas, sí. Y bueno, me llamó Mario, fui a 12, jugué los 2 primeros partidos, me agarró COVID, estuve parado 10 días, quise jugar al tercer día, recuperarme, quise volver a jugar, y me desgarré, otro 15 días parado. O sea, no fue fácil para que yo vuelva a rendir como uno espera, y como espera el club que me contrata, ¿verdad? Pero bueno, después ya le agarré la mano y empecé a jugar. En River también empecé a jugar todos los partidos. Bueno, ahora me dieron el brazalete, confían mucho en mí, y bueno, eso hay que demostrar dentro de la cancha que uno sigue queriendo y pudiendo jugar, ¿verdad? Y con lo que me dijiste, lo de Ernesto, bueno, sabemos lo que nos puede dar. Es un jugador que te corre toda la cancha, no se cansa nunca, sabe mucho con la pelota, tiene su zancada, sus pasos largos, que parece que no llega, pero llega a todas las pelotas, increíble. Sí. No tiene luego nada que le pueda pesar también, vale decir eso también, porque es flaquito, está todo marcado, así que así da gusto, ¿verdad? Y hace bien su trabajo, escucha, la verdad que un placer jugar a su lado, vamos a decirlo, ¿verdad? Y todos los compañeros que vinieron, todos los nuevos, empezado el arquero que está sumando, los centrales, Cabral, vino el uruguayo que ayer tuvo que salir con una lesión pronto, y bueno, todos los que llegaron, ¿verdad? Están sumando, y los que no estuvieron ayer también lo están haciendo de donde les toca, ¿verdad? Y hay que seguir por este camino, hay que seguir. Ayer después del partido justamente dije en la charla que ganamos a un gran rival, a un tremendo rival, y bueno, ahora nos viene Guaireña, y si nos vamos y pensamos que ya somos los mejores, vamos a salir perdiendo, y este partido que ganamos ayer no va a servir de nada. Así que
hay que ir partido tras partido y bueno, ya estamos pensando en lo que va a ser ese partido el domingo contra Guaireña ya de visitante. Omar, eso también se tiene River, que un partido puede plantearlo mucho más adelante que otros, por lo que significa en la tabla, por plantel, por un montón de cosas que hay gente que no quiere reconocer, que siempre hay que salir a ganar, pero muchas veces se espera un poco más atrás, otras veces más adelante. Contra Olimpia, con los tres en el medio, Aguada y Freddy por los costados, era para presionar arriba, para esperar en la mitad de la cancha, porque en algún lugar le das espacio a Olimpia. ¿Tenían que manejar la pelota los centrales o los volantes? O sea, ¿a qué trabajaron? ¿Dónde era el lugar donde no tenía que lastimar Olimpia para generar juego? Y la verdad que nosotros trabajamos con tres en el medio y le teníamos que dejar salir a los centrales a un costado. Cuando salía a un costado, ahí presionarle. Y luego no empezamos a dar cuenta dónde era el punto flojo de Olimpia y cuando salían por ese costado le presionábamos más y jugaban pelotazos. Sí. Y luego ya se metía Richard a jugar en el medio y también le cerrábamos todos los caminos de pase y bueno, tenía que buscar de vuelta pelotazo a Roque. Yo creo que eso fue también, se dio la mano del técnico también porque trabajamos bien, trabajamos toda esta semana, trabajamos así como él nos pidió, como nos dijo que iba a ser el partido y fue así, fue calcado el partido. Sabíamos que Olimpia también iba a hacer algunos cambios porque tiene un partido muy importante esta semana y bueno, manejábamos más o menos el equipo y bueno, a base de eso trabajamos y así como se vio ayer, le cerramos todos los caminos, todos los conductos de pase que tenían que jugar pelotazo y nosotros teníamos que estar atentos también a la bajada de Roque, ¿verdad? Porque ganarle a Roque por arriba se complica muchísimo y lo que más va a hacer él también es bajar la pelota al que viene de frente y eso teníamos que estar atentos nosotros. Omar, una opinión como jugador ya experimentado. Me fijaba en algunos datos y hay más jugadores de primera división que bajaron a intermedia para este segundo semestre del año que lo contrario. ¿Esto les perjudica, les preocupa? ¿Qué piensan sobre esta situación en particular que hoy se da en el fútbol paraguayo producto de los 10 equipos en primera división? No, claro que preocupa bastante, ¿verdad? Porque como vos decís, yo miro los partidos intermedios también y veo a muchos colegas que el semestre pasado ya estaban en primera y bueno, ahora lastimosamente no encontraron un equipo en primera división y tuvieron que jugar en intermedia y lo están haciendo, ¿verdad? Pero sí preocupa y más a nosotros que ya somos de edad, ¿verdad? Vamos a decir, ¿verdad? Porque muchos equipos ya lo primero que hacen es preguntar qué edad tiene y le decís 30 para arriba y ya no quieren más luego tenerte, ¿verdad? En su plantel. Pero yo creo que uno haciendo bien las cosas, trabajando, entrenando el 100%, cuidándose también en la vida privada, yo creo que se puede seguir jugando. El mismo Paulo que está jugando bastante bien, Roque, bueno, hay bastante, ¿verdad? Y después ya estamos nosotros de 34 años. Pero sí preocupa que hay varios colegas que están jugando en intermedia, pero el próximo año también va a haber más equipos en primera división y va a ser un poco más fácil, vamos a decirle, conseguir equipos seguramente en primera. Osmar, un abrazo grande, felicitaciones por el triunfo, ¿sí? Dale, muchas gracias, un abrazo, saludo a todos. Muy amable. Osmar Molinas, entonces, el futbolista de River. El whatsappero amigo mío está preguntando, dice, preguntale a JJ Gómez si Willy juega el jueves, obligatoriamente cambia el dibujo táctico con él por dentro. Un abrazo, dice, desde Repatriación. Nos están escuchando, J, así que saludo te pido grande. que le trate bien a mi whatsappero. Sí, como favor. siempre. ¿Y entonces? No creo que arranque de... es una posibilidad, pero no creo que arranque. Yo lo que digo es que le dio minutos. No, pero si juega te preguntas, KJ. Pero si cambia el dibujo táctico. Y ayer entró en una tesitura de tener que salir a buscar el partido, entonces él se soltó casi como doble 6, o sea, no fue un enganche de llegada, sino que más de armar el juego.
es distinto a lo que va a proponer o a lo que va a pasar allá. Allá la urgencia sigue teniendo el Inter de salir a marcar un gol. Pero hizo eso porque le pidieron eso, claro, porque él se acomodó mejor ahí. Porque el partido pedía eso, un equipo cerrado con 5 atrás, que salía rápido de contra. Willy ir a meterse cerca de Roque y compañía, no iba a haber espacio, entonces él tenía que venir a buscar la pelota. Él jugó más por el medio para generar juego, que cuando es un partido 0-0, que vos jugás de cuarto volante y te abrís a la izquierda, te metés por dentro. Él hizo un trabajo más de doble 6. Vamos al ejemplo Paraguay-Bolivia. ¿Te acuerdas? Del segundo tiempo entró Richard Sánchez, o sea, sí. Porque ya Villasanti, bueno, eso era lo que le pasó ayer a Olimpia. Cuando entró Willy era para venir a traer la pelota por el medio. Que él ya lo supo hacer eso en otros planteles o en otra época, en aquel campeón con Chiqui-Arce, ese era su trabajo, ¿verdad? Él jugaba por dentro, por el medio, para generar juego. O sea, me parece que fue una decisión inteligente de Orteman para tener mejor manejo, ya que Richard se metía un poco en la línea. Era Willy el generador de juego por delante de él. ¿Te gustó la explicación táctica que dijo Molinas cuando le preguntaste? Porque moviste la cabeza de qué es lo que hizo Olimpia justamente. Sí, porque Orteman sí le dio algo distinto, que ya había pasado también con la andaída de la época de Garnero, era que él no elimina la opción de que Richard o el volante tapón se meta entre línea para salir jugando de frente. Pero no es la única opción. O sea, normalmente salen los centrales jugando y los volantes uno rompe un poco más que el otro para no quedar muy lejos de la segunda jugada, si es que existe. Y ellos le obligaron a que Richard no reciba en el medio y que tenga que meterse entre los centrales. Entonces como que tuvieron un plan, y al cambiar ese plan Olimpia, ellos tenían otro plan para apretar por el sector izquierdo. Eso es lo que él se refería, ¿verdad? Que por ahí estaba el agua, vamos a decir. Dos cuestiones estadísticas sobre River. Ayer puso en cancha la misma dupla de centrales con la que se estrenó Luqueño en el torneo de apertura. Luis Cabral y Gustavo Pintos. Pintos, el uruguayo. Y lo otro, River ganó, pero sigue en el último lugar en la tabla de promedio. 105 puntos, Sol de América 106, Luqueño 107. Recordemos que uno desciende directamente y el penúltimo va a jugar la promoción contra el cuarto de la intermedia. Esta victoria es muy importante para River porque se pone a un punto de Sol de América y Luqueño es el que por ahora respira con ese empate que obtuvo frente a Cerro y producto de la derrota de Sol frente a Guaraní. Y Fede, y después del 107, ¿quién viene? Después de Luque. Anoté hasta ahí, pero... Y después de Luque, el que está por ahí cerca... Guaireña 12. Si no me equivoco, pero ahora vamos a... Pero hoy la pelea es entre estos tres. Entre estos tres equipos... Y todos dividen por 3. Sí, dividen por 3 temporadas. No hay ninguno que divida por menos. Es que en el caso de 12 y Guaireña deberían perder partidos seguidos. Inclusive ellos, al ganar sus partidos, suman más con respecto a estos equipos puntualmente. Sergio Orteman, ¿cómo le va, profe? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Bien, bien, profe. ¿Qué balance hace del juego de ayer, del estreno de Olimpia en el campeonato? Y un resultado duro, por cómo lo que deberíamos encarar, no se dieron las situaciones de juego que queríamos, el parado de River fue casi perfecto en lo que seguro que plantearon ellos y nos supieron dañar con muchas virtudes de ellos y nosotros no pudimos minimizar esas virtudes y a partir de los goles se hacía más cerrado y con menos espacio poder jugar para llegar a tener opciones de gol. Profe, ¿cómo está? JJ Gómez le saluda, profe. Quería... ¿Qué tal, JJ? Bien, profe. Consultarle por cómo lo vio a Willy. Decía la lectura desde afuera, que nosotros siempre miramos nada más que desde afuera, no sabemos lo que pasa adentro. Pero Sosa ya estaba mostrando ahí, Willy va a ser importante también para la Copa, era bueno darle minutos, el partido también pedía a alguien con mayor criterio para tener la pelota. ¿Cómo lo vio a Willy en este reentré en Olimpia? Sí, a ver, había hablado con él y se sentía muy bien y obviamente que le faltaba la parte futbolística y entonces teníamos que empezar a hacerle ganar ritmo tanto a él como a Roque, ¿no? Sí.
A veces hay muchos que se le puede hacer ganar ritmo y hay otros que demoran un poco más. Pero bien, a ver, se sintió bien él, a ver, físicamente y a nivel de juego. Obviamente que el contexto de cómo se paró River, hubiera un poco de espacio para que las mayores virtudes de él pudieran terminar resaltando, pero es un jugador que tiene mucha calidad y que sabemos que va a ser de gran ayuda en el torneo local y en la Copa Libertadores. Sí, totalmente. Es cierto que Olimpia siempre tiene que ganar, pero la situación también, por lo que significa este partido de Copa, meritaba hacer un mix y mirábamos un poco el nombre de Otálvaro. Salazar hizo un gran partido, no nos va a decir el equipo, profe, pero Salazar hizo un gran partido, pero Otálvaro también necesitaba minutos, Richard también necesitaba minutos, Orsuza y Ojeda anduvieron bien, Quintana también necesitaba minutos, Roque y Willy, o sea, se amplió la posibilidad para el partido de vuelta también con nombres importantes. Sí, más allá de nombres tenemos jugadores importantes en el club. Sí. Entonces, bueno, era la oportunidad también de hacerle agarrar un poco de ritmo, de ver un poco el funcionamiento de cada uno en diferentes puestos, sabiendo que la competencia es muy alta y es muy buena adentro del plantel. Profe, y lo de Zárate, se nota que es un jugador al que está apuntando y básicamente una posición que los entrenadores tienen otra visión, pero también era tu posición, la de volante, y es como que darle el ojo a un chico que tiene muy buenas condiciones, pero ¿nos puede decir qué tenemos que esperar de Zárate con 20 partidos en primera? ¿Qué tipo de jugador va a ser? Es un jugador que maneja muy bien la posición, que es un jugador que, bueno, por lo que vieron ayer, al tener la pelota no le pesa la responsabilidad, intenta jugar, intenta eludir, tiene buenos pases filtrados, hay que darle tiempo, hay que darle rodaje, él se tiene que sentir cómodo en el equipo también, fue el debut, creo que lo hizo de buena manera, es un chico que, bueno, que tiene futuro y que, bueno, hay que ir llevándolo, encontrar los espacios para ponerlo y que, bueno, después obviamente en cada partido va a ser una evaluación como es una evaluación para todos, ¿no? Sí. Sergio, para conocer mejor tu pensamiento, allá en la conferencia de prensa hablaste de un plantel frondoso. ¿Crees que si avanzan en Copa se puede pensar en un Olimpia que irá presentando dos equipos distintos? No, a ver, tenemos un plantel frondoso de buena calidad de jugadores, pero yo ya hablé al final de la pretemporada que tenemos un objetivo corto que es la Copa, que son 2 partidos inmediatos y después tenemos un mes. Entonces obviamente después, bueno, se va a mantener una línea de tratar de mantener un equipo para darle ritmo de todos los partidos a partir de terminar la Copa y bueno, y después si logramos este objetivo lindo que es el jueves, que bueno, va a ser duro, pero que bueno, que estamos muy confiando que hicimos el otro día y que sabemos que tenemos que ir a sacar un buen resultado y la clasificación. Después veremos a futuro si hacemos lo mismo que hicimos esta vez o no, pero ahora, ya a partir de ahora, bueno, de vuelta a tratar de parar un equipo y que tenga continuidad. A partir de lo que viste en estos 2 primeros partidos, ¿imaginás un Olimpia muy distinto en lo futbolístico el jueves? ¿Y crees que va a haber muchos cambios? Sin entrar en los detalles. La base del jueves fue la que empató acá el partido de Copa. Esa es la base del equipo. Y después sí pensamos alguna modificación táctica por jugar un partido de visitante y sabiendo que ellos van a dejar más espacios también para poder salir de contragolpe y poder encontrar diferentes situaciones. Seguro que Inter de local te va a sumar más gente arriba y va a dejar más espacios capaz en mitad de cancha para poder tener la pelota más arriba y poder tener más espacios también en la zona defensiva de ellos. Profe, eso le iba a consultar porque este cambio drástico, al menos de mi forma de ver, ¿verdad? De 2 entrenadores muy distintos de lo que era el Español con lo que es Diego
Diego Aguirre, que cerró mucho más el equipo, que suelta gente cuando tiene mucha más seguridad de espacios. De local también son así, o de local arriesgan un poquitito más para soltar sus costados. Ellos tenían lesiones importantes como la de Mauricio y la de Tyson, sí, que son dos media puntas que suelen jugar de titular, que terminan siendo un equipo más ofensivo también por características de jugadores, ¿no? La característica de los jugadores a veces por las lesiones te hace ser un poco más ofensivo o menos ofensivo. Sí. Ahora recuperan dos jugadores muy ofensivos, ellos ganaron ayer 1-0, y bueno, obviamente que de local se van a querer hacer fuerte y van a querer tener más gente arriba, entonces bueno, nosotros con esos recaudos también, y sabiendo que al tener que atacarnos más van a tener más espacio en la parte defensiva, entonces bueno, nosotros a partir de un orden, de una manera táctica agresiva como la que tuvimos el partido pasado, bueno, encontrar los espacios que seguros que van a ser mayores a capaz los que tuvimos el otro día, que el otro día los terminamos provocando más nosotros y no que dejaron ellos, ¿no? Sí, profe, y la última de mi parte, y te saco un poquitito de la actualidad, pero yo le focalizo mucho siempre a los jóvenes, porque después terminan siendo los Brian Ojeda, los Derly González, y hoy Quintana, Zárate, Marcos Gómez, que a mí de lo que le vi en aquel momento me encantó por sus movimientos. Me queda la incógnita de Diego Duarte, que se quedó para pelear ahí, y tenés Pita, tenés González, tenés Roque, Camacho, que ya es por dentro, son todos jugadores que pocas posibilidades tienen de jugar por fuera. Diego Duarte tiene posibilidad, de acá su carrera, de encontrar un espacio como puntero, o tirarse a una de las rayas, o él va a ser por dentro. Yo le veo más característica por dentro a él, sí, que ir por fuera. Y él, a ver, está un poco más atrás de los que son los jugadores que hoy tenemos en primera. Para nosotros, por lo menos, ¿no? Puntualmente, ¿no? Sí. Pero sí, es un chico que tiene condiciones, que sabemos que en el área tiene buenos movimientos, le hace falta jugar, le hace falta poder competir. Obviamente que si ahora empieza a competir el selectivo, y él se va a sentir mucho mejor y seguro va a empezar a recuperar el nivel como para de vuelta ser más competitivo y poder ser una opción de carta para nosotros. En tu carrera de entrenador, ¿cuál es la importancia que le das al partido del jueves, Sergio? Y de importancia, mi corta carrera es el más importante. Obviamente por lo que exige la historia del club, por los años que no se termina pudiendo lograr ese pasaje de octavo a cuarto, entonces es importantísimo para nosotros, para los jugadores, para el club económicamente. Es un partido más que importante y relevante para el club en todo sentido. Profe, hablando de individualidades, yo nunca me crucé con Ramón Sosa, no sé dónde vive, ni siquiera a la cancha nos vamos, por televisión miramos, y bajo el riesgo de equivocarme, me parece que él necesita un tratamiento especial, no como vos, por ejemplo, que había un tractor ahí en la mitad de la cancha y vos te ibas a chocar con ese tractor, ¿verdad? Él necesita un tratamiento más especial, un cuidado más especial, una paciencia mayor, porque ayer no jugó un buen partido. Y fíjate que, bueno, las redes sociales no debe ser parámetro, ¿verdad? Pero de repente sos el mejor o el peor, no hay término medio. Hay que tenerle una mayor paciencia a él para que alcance de vuelta ese nivel que creemos debe tener. Sí, a ver, a los chicos hay que cuidarles más. Esa es una realidad. Al jugador de experiencia, cuando tiene un mal partido, sabe por qué le fue mal, por qué lo hizo mal. El jugador joven a veces, como decís vos, en esta etapa de tantas redes sociales y tantas críticas desmedidas ya que llegan a herirlo, sí hay que acompañarlo más. Ramón tiene muchas condiciones, ya lo ha demostrado cuando le ha tocado jugar, han tenido altibajos, a veces tiene buenos partidos, a veces tiene muy buenos, a veces no le salen las cosas bien, pero es parte del proceso y del crecimiento también para un chico joven que lleva una institución tan grande
y que el parámetro siempre es jugar bien en un equipo tan grande. Entonces, acompañarlo, hacerle entender de cómo explotar más sus virtudes, y cuando le salga mal, seguir hablándole, y cuando le salga bien felicitándole y hablándole también, ¿no? Pero sí, siempre hay que esperar tiempo para los chicos jóvenes, más cuando tienen condición. Por remarcar nomás lo que ya tocaste en determinado momento de esta charla, si Olimpia avanza en la Copa, que estamos con mente positiva de que así va a ser, ¿vas a seguir justamente con un equipo casi alternativo como el de ayer, o esta alarma que pegó River te va a hacer decir a la pucha, no va a ser más bravo el campeonato de lo que estábamos esperando? No, el campeonato va a ser bravo y somos conscientes. Repito, como la Copa se van a jugar partidos seguidos y después hay un mes, nosotros, bueno, tomamos la decisión de por algunas molestias, por algunas gripes, por algunos golpes, resguardar los jugadores para terminar de encontrar ese sueño y esa clasificación, y después obviamente después ya ese equipo que nosotros de Copa trataremos de que se mantenga hasta el otro partido de Copa, que es dentro de un mes. Profe, ¿cuál es la idea para el primer partido de la Copa Paraguay? ¿Y cómo se planifica un partido en el que van a enfrentar a un equipo que supongo no encuentran referencias con facilidad como cuando juegan contra uno de primera o intermedia, por lo menos? Bueno, con la misma seriedad de ir a jugar y intentar ganar. Nosotros vamos a tener el partido Copa jueves, vamos a jugar el lunes con 12 de octubre, y seguro que sí que va a haber un recambio para el partido de Copa Paraguay, de los que no vengan teniendo tanto fútbol, más algunos juveniles que queremos también ver y darle la oportunidad. Vamos a hacer un mix seguro esa Copa Paraguay, pero bueno, de ahí tenemos partidos anteriores, el de Inter, que es un partido, como dije, el más importante de los últimos años para el club. Entonces, bueno, afrontarlo de esa manera y a partir de ahí ir viendo partido a partido. La última, profe, la pelea entre comillas, más dura va a ser entre Salazar y Otálvaro para los partidos de Copa por el rendimiento que tuvo Salazar, ¿o qué te parece? Van a haber muchísimas peleas, en el buen sentido, ¿no? Sí. Tanto Checho como Salazar, está Willy, está Néstor, Roque de la mejor manera, Borsusa, Hugo mismo. A ver, tenemos mucha competencia, así que eso es lo bueno, de que partido a partido cada uno intenta hacerlo mejor para ganarse un lugar en los partidos de Copa y poder continuar, que nosotros podamos darle una continuidad a un equipo titular, a una base ya más alta de este recambio que hicimos por diferentes cuestiones que pensábamos nosotros. Profe Sergio Orteman, gracias por atendernos, un abrazo grande y que sea lo mejor para ustedes, ¿sí? Muchas gracias, un abrazo a ustedes también. Muy amable, Sergio Orteman, el técnico de Olimpia. Vamos a ir a la pausa con Cristian, ¿sí? Estamos con pausa, Cristian. Tenemos que ir a la pausa. Quería leerles algo. WhatsAppero, Nico, después a mí no me reta. WhatsAppero, no, estamos atentos a los WhatsApperos. Quería leerles algo, pero voy a leer después, parece, porque está muy lentuki mi máquina. Acá está, aficionado que lanzó pelota y golpeó a Alex Verdugo en Yankee Stadium es expulsado de por vida en estadios de la MLB. ¿Ese es béisbol? Le tiró una pelota de béisbol. Lo mismo que tirar una pelota de fútbol que una de béisbol. Sí, no, por supuesto. Pero este tipo de sanciones tiene que haber. Muy bien. En otro lado, no, ¿cómo en Paraguay vamos a hacer esto? Y nos playamos. Pero ustedes ya ven que existe este tipo de sanciones. Vamos a la pausa con Cristian y ya volvemos. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Tu pedido está en camino. Está entre las mejores frases que podés leer un finde. Más si viene acompañada del 30% de regalo todos los sábados y domingos en Monchis, pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 29 de agosto de 2021. Aplica a la categoría de comida. No aplica a bodegas ni a compras realizadas a través del POS. Entérate de las bases y condiciones en www.itau.com.py.
Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos ya, el placer de pedir. Vení a llenar el tanque ahora pagando con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Tenés 15% de ahorro todos los lunes en la Petrobras Adheridas. Itaú, hecho para vos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Quise, llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quise, el nuevo queso cremoso para untar Quise Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quise Light. Quise Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Quise, otro producto con la calidad del Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por su frescura, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocuy y cedrón capií. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Para untar y disfrutar. Tus recetas va a gustar. Con menos calorías, cremoso y saludable para toda la familia. El queso de Trébol ahora también es light, con 44% menos de grasas y 55% menos de calorías. Un producto con la calidad de la cooperativa Chortizer. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Cocina con sabor y confianza con Arcoiris, porque tienen todo tipo de especias y condimentos: pimienta, comino, pimentón, también condimentos para guiso, pizza, pollo, además el condimento a base de vinagre y ajo. Y no te olvides de los saborizadores de carnes con bolsa para el horno. Definitivamente en la cocina no puede faltar Arcoiris, con sabor y confianza. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. La gran feria de muebles en Tupí, del lunes 19 al domingo 25 de julio. Tupí te ofrece la mayor variedad de muebles del país con descuentos únicos al contado en cuotas. Sí, este es tu momento. Renova tu dormitorio, sala o comedor con estilo, calidad y confort. Acércate a nuestro showroom de Tupí Muebles tomando todas las medidas sanitarias. Sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También podés llamar a nuestro call center 569-9000. Y por supuesto, podés comprar las 24 horas desde www.tupi.com.py o a través de todas nuestras redes sociales. Y tu producto podés retirar en el día 2 horas después de haber realizado tu compra de nuestra exclusiva zona pick-up. También contamos con envíos a todo el país. La gente sabe. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor.
Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Con 25, Cerro Porteño, ya habíamos hablado en el título o en los títulos de la posposición del partido entre Fluminense y Cerro Porteño. Vamos a hablar con Álvaro Ponte para conocer novedades de Cerro Porteño, que empató con Luqueño en el comienzo del campeonato, que seguramente se aliviana el nervio de los hinchas porque no ganó Libertad y porque perdió Olimpia. Claro que está Guaraní también, que comenzó con todo. Y si uno se deja llevar por la euforia del partido de ayer, lógicamente que tiene que echarle buenos ojos a River por el rendimiento que tuvo. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Álvaro Aponte, ¿cómo estás, Álvaro? Nico, el saludo para vos y los compañeros y la audiencia de Unión FC. Cerro Porteño, que disputará su próximo partido el día 25 de julio, el domingo, ante Libertad, con 2.000 personas presentes en el Estadio General Pablo Rojas. La última vez que hubo público en dicho estadio fue el 1 de marzo del año pasado ante General Díaz. Derrota 0-1 del equipo de Francisco Chiqui Arce. Mañana se habilitará la inscripción para que los que cumplan el requisito de 2 vacunas, las 2 dosis de la vacuna, o la Johnson & Johnson, que es de una sola dosis, y el PCR negativo, que el costo correrá por parte del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de nuestro país, podrán ser inscriptos y podrán ingresar el día domingo al Estadio General Pablo Rojas. Ya nos brindarán más detalles de cuáles serán los sectores habilitados, si preferencia, platea, graderías, norte o novena. Así que 2.000 personas en el estadio, esa va a ser la mayor novedad obviamente de dicho partido, que se jugará a las 19:30 en La Hoya. Y el siguiente encuentro de Cerro Porteño será el jueves. Como decía Fede, vuelve la Copa Paraguay y disputará su partido a las 15 versus Benjamín Aceval en Villa Hayes. Los próximos 2 partidos de Cerro Porteño, repito, el domingo versus Libertad, fecha 2, jueves 29 de julio ante Benjamín Aceval a las 15, siguiente fin de semana, fecha 3 del torneo, y a continuación el martes 3 de agosto el partido de vuelta contra Fluminense, que fue postergado. En este tema del retorno, es una prueba del público a los estadios, quiero mencionar lo que decía Gloria Mesa, que es la presidenta del gremio de médicos. Decía ella: considero que el fútbol no es prioritario, que hay que vacunarse, que las vacunas son y le respondí yo: cualquier distracción es fundamental hoy en día para una población alterada, nerviosa, apocada por el encierro, y el fútbol es uno de los principales escapes, puse entre comillas, a tener. Esta señora solo ve el árbol y no el bosque, es lo que yo puse realmente. Uno no quita lo otro. Sí. Así como la gente tiene que volver a la cancha, la distracción necesitamos. Hay mucha gente nerviosa, mucha gente con problemas mentales por el encierro. Tantas situaciones hay, pero esto hay que apurar más las vacunas independientemente a que vuelva la gente a los estadios. Por supuesto que si uno pone en una escala de valores la salud o el fútbol, por supuesto que la salud va a ganar 5 millones a uno, seguramente. Eso es lo que no hay que hacer, porque genera pues una vereda contra la otra. Son comunidades. Así como en un momento el shopping se tenía que abrir y se abrieron los shopping. Y uno decía, es fundamental el shopping, y para la economía, para la distracción, para el cine, el teatro, o sea, dentro del deporte trae distintas comunidades, el atletismo, el handball, el básquetbol. O sea, cuando más comunidades se abarquen, mejor. O sea, no hay que descartar acá porque no es o no es necesario. Para un grupo es muy necesario, para otro no es muy necesario. O sea, si es que no empezamos a poner entre vereda enfrente, todo lo que se haga bien son ciudadanos controlados. Venga para adelante. Todo lo que se haga bien es el control
de una parte de la sociedad, que es lo que necesitamos, y tenemos que estar vacunados, bien comportados, que es lavarse la mano, mantener la distancia y evitar los contagios. Y mientras toda esa comunidad esté dentro de un control, es lo que se necesita para salir de la pandemia. Entonces, si el fútbol te da la posibilidad de tener a 2.000, 4.000, 10.000, 20.000 personas controladas, para adelante. No hay que dar pelea. Claro, yo voy a dar un ejemplo y seguimos con Álvaro, bajo el riesgo de que se van a reír de mí o me van a criticar seguramente, pero no importa. El sábado yo estuve haciendo tiempo después de almorzar y me dijeron ahí en casa, no lavaste todavía tu plato, ¿verdad? Y ayer esa gente de mi casa se fue al shopping y a la noche cuando cené todo me dijeron, yo te voy a lavar el plato. O sea que ahí se nota que después de irse al shopping vinieron más bonito y más bonita, ¿verdad? Entonces ahí está el ejemplo claro. Álvaro, ¿y qué más? Definitivamente hay que decirlo que si Cerro Porteño jugaba mañana, Chiqui no iba a ir. Sí, no iba a viajar Francisco Arce, ya decía Fede el mensaje que dejó el Chiqui. Y rescaté, Nico, unas palabras que nos había dejado Francisco Arce el 23 de septiembre del año pasado. El momento más emotivo que viví como director técnico fue cuando me abracé con mi hijo en el vestuario, luego de ser campeones invictos en el 2013, decía Chiqui. Exactamente, y no es para menos, ¿verdad? Que tu hijo te vea así. Es que no deberíamos entrar porque es un momento, ¿verdad? Pero Alex era muy cercano a él hasta en lo laboral. Sí. O sea, en la parte de informática le ayudaba con los estudios, los partidos, era muy cercano, ¿verdad? En lo laboral también, lo que significa uno como hijo por ahí, gente que trabaja también o lo tiene en cercanía con su hijo y este era uno de los casos. Por eso es que vemos esa foto que está recorriendo en el momento en que sale en campeón, de ese abrazo que tiene que ver con que yo sé todo lo que hiciste para llegar a este éxito, ¿verdad? Es un momento doloroso. Así mismo es. Y bueno, ¿y qué más en Cerro, Álvaro? ¿Cómo cayó el empate? Fue difícil saberlo. Fue el sábado, el día que tuvimos para destacar lo que fue el empate de Cerro Porteño ante el Sportivo Luqueño. Obviamente no le gustó al hincha del Ciclón lo que fue el partido ante el Cureluque. Hay que ver qué equipo termina poniendo Francisco Arce ante Libertad. Uno imagina 100% titular por la diferencia que hay contra el partido de vuelta ante Fluminense, y había realizado 4 cambios el Chiqui, y ya todavía no va a poder contar con Alexis Duarte y Matías Villasanti, por ejemplo, 2 de los titulares que recibieron 2 partidos de suspensión, que son estos 2 del comienzo del torneo clausura. Nico, para ir un poquito más atrás, en el partido en La Hoya, ¿solamente entra gente de Cerro o hay alguna cantidad habilitada para gente de Libertad? ¿No está discriminado eso? ¿No especificó eso No, ¿verdad? El Ministerio de Salud y APF? Ni siquiera el tema de los socios se especificó, porque leíamos el sábado un comunicado de Cerro en el que mencionaba que la idea del club era dar prioridad a los socios, pero del lado de APF y Ministerio de Salud en ningún momento se mencionó que los socios tienen prioridad. Es decir, da la sensación que es abierto a todo público, todo aquel que cumpla con los requisitos del ministerio. Me parece que el ministerio no tiene que meterse en eso. O sea, ahí una vez que te da la posibilidad de las 2.000 personas, el derecho de admisión es el dueño del espectáculo. Claro, sí. Siempre y cuando cumplan el Además, protocolo que te da el ministerio. Deberían los socios tener prioridad. En esta me parece que por una cuestión de marketing estoy a favor de Olimpia y Cerro. Sí. Porque los socios se bancaron más de un año sin ir a la cancha. Aquí convengamos, el hincha paraguayo normal, común y corriente, paga su cuota social para ir a la cancha. Sí. En un 90% es así. El resto, muy poco le importa las actividades sociales y compañía. Y más de un año y medio sin ir a la cancha. Se abre esta posibilidad, debería tener un beneficio aquel que está al día con su cuota social. Pero le vamos a preguntar al doctor Bruste y seguramente en la semana. Y el trabajo sigue normal. Por la ausencia de Chiqui, por supuesto, pero continúa. Correcto, entrenamiento hoy a la tarde en Barrio Obrero. Aunque conociéndolo a Chiqui, yo creo que va a ir muy pronto a trabajar de vuelta. Sí, seguramente. En la conferencia post partido se habló de que Boselli, el propio Chiqui Arce, dijo de que lo cuidaron en el partido del torneo local porque había pedido el cambio por alguna molestia. Sí. Pero era nada, o sea, todo para cuidar, nada de peligroso. Precaución, iba a jugar el partido de mañana si se disputaba. Y también en conferencia de prensa, Chiqui Arce destacó que la figura táctica que más le gustó en los 2 partidos fue 4-2-3-1, con Pachi Carrizo de media punta. Sí, es donde mejor se vieron, y fue cierto, porque mientras Pachi estuvo con aire,
le generó mucho juego, pudieron pasar los laterales, aquí no se sintió también un poco más suelto, le generó mucho juego a Cerro ahí jugando es que ese fue un dilema que no solamente porque se quiere llevar siempre a la cabeza de un entrenador que no quiere jugar con dos puntas. Pasa que cuando jugó Morales, y una vez lo mostramos, cuando jugó Morales, aquel partido con 12 de octubre principalmente, ¿te acuerdas? Sí. Que hizo esa diagonal, tenés la posibilidad de que tus 2-9 se muevan arriba, pero eso ya es por consecuencia de lo que te plantea el otro rival también. Hay veces que cuando el otro rival no te da el espacio para la salida, vos necesitas generar gente en la mitad de la cancha para generar ese espacio de salir de atrás. Y alguien en el 4-4, alguien tiene que romper. Uno de los puntas tiene que venir a trabajar y no quedar como dos tanques arriba, o si no, si quedan como dos tanques arriba es muy probable que vos juegues dividiendo mucho la pelota porque te falta gente. Entonces, si los dos quedan arriba en el movimiento de la salida, vos tenés los dos por dentro y tus dos abiertos que están tomados. Entonces, básicamente es jugar al mano a mano o levantar la pelota. Lo que uno siempre quiere generar pues superioridad. Entonces, eso te cuesta. A Guaraní le costó, por ejemplo, para cambiar entrenadores. Gustavo Costa nunca pudo hacer funcionar Ortigosa con Ferfer, Bobadilla con Ferfer. Sí. Siempre tuvo que privarse de uno de ellos y todos hacían goles. Bobadilla hacía goles, Ferfer hacía goles, Ortigosa andaba bien. Siempre tuvo que privarse de uno de ellos porque el circuito para que ellos hagan goles era necesario de un tercer volante. Sí, señor. Entonces, hay veces una cosa te lleva a la otra. No es que vos no querés por capricho o porque no, por miedoso, vamos a decir, sino que porque el jugar con dos en el área hay veces no hace que puedas resaltar esos jugadores por el circuito que tenés atrás. ¿Y qué más encerró? Ahora se me ocurrió, Nico, que tiene más probabilidades de llegar al partido de vuelta Ángel Cardoso Lucena con esta postergación del partido. Sería muy difícil, pero tiene más chances el Pica Lucena de recuperarse para dicho partido. 3 de agosto. 3 de agosto. Gracias, Álvaro. Un abrazo grande. Un abrazo. Vamos a ir a la pausa de vuelta. Quiero leer a este que dice mi whatsappero. Antes del COVID ya mucha gente se dejó de ir a la cancha porque en la esquina de la cancha ya te robaban. Ahora resulta que el fútbol te salva, Pío. La gente con plata nomás se va a ir, dice. El tema es que no tenemos que mezclarlo. Uno no quita lo otro. Tenemos que exigir a la policía que haga su trabajo. No hay policía en la calle. Totalmente. El recorrido que yo hago de mañana de Fernando de la Mora, zona norte, hasta acá no veo un solo policía. Y hoy vine por donde la gente espera colectivo. Y a la ida tampoco, y menos domingo como ayer. Ayer yo no sé qué pasó con Federico y si vieron un alma en la calle. Yo, que me fui más temprano a casa, no había un perrito por la calle, ¿verdad? Hay que cuidarle más a los perritos también. El perro no es para la calle, tiene que estar en la casa el perro. No hay policía donde la gente espera. Está bien, las motos se descompusieron todo, pero ya arreglan. Mina la moto fuera de lo... ¿Cómo se llama? De lo... ¿Cómo se llaman los policías en moto? Motorizado. No. Tiene un nombre. ¿Cómo se llaman los policías? El moto, lo que... Linces. Los linces, ahí están los linces, las minas. No hay la policía no tiene que ser para la calle. Una vergüenza, ¿Está? Don Hugo, ¿cómo le va, don Hugo? Gracias por atendernos, buenas tardes. Buenas tardes, Nicolás. Todo bien por suerte. ¿Ustedes? Bien. Me estoy plagueando porque hace falta policía en las calles. Hay un robo a una chiquilina recién que es empleada. Cuando iba a entrar a la casa donde ella trabaja de doméstica, la asaltaron, le sacaron su bolso. ¿Y quién es lo que puede tener tanto una empleada doméstica, por Dios? Entonces estoy plagueándome por la policía. Don Mira la policía, ¿cuál era don Molina? Haces muy bien porque ustedes amplifican el tema y capaz que la escuchan las autoridades y se ponen a trabajar. ¿Quién es don Molina? Estamos hablando con el señor Hugo Molinas, el papá de Aarón Nicolás Molinas, quien luce la camiseta número 16 de Boca Juniors y que debutó y ahora está viajando para partido de Copa, don Hugo, Sí, Nicolás, así es. Exactamente como lo decís vos. Y qué felicidad. ¿Quién es Aarón Nicolás? Bueno, el nombre luego le ayuda, pues Nicolás también, ¿verdad? Para que sea bueno.
Pero ¿de dónde salió? ¿Él es argentino? ¿Nació ahí en Argentina, donde está usted trabajando, o nació acá? No, nació acá, es argentino. En el hospital es un hospital de capital, pero nosotros vivimos en provincia, en La Matanza. Sí. Y yo sí soy paraguayo, oriundo de Pirayú, con mi familia. Mis hermanos están en Barrio Obrero, mi mamá era de Concepción, y tengo mis parientes más cercanos en Paraguay. Mi señora es argentina, pero también hija de paraguayos, misionera. Ah, mirá vos. Y bueno, Aaron es un chico que hoy tiene 20 años y, como vos dijiste, el viernes debutó en Boca, terminó de completar un sueño que veníamos esperando hace un tiempo, y la verdad que muy feliz por el resultado, por la repercusión, por cómo se comportó en el partido. Muy lindo. No sé si ustedes lo pudieron ver. Sí. Y nos imaginamos la felicidad. ¿Y él comenzó en las formativas de Boca? No, él arrancó en River, en realidad. Estuvo 4 años en River, desde los 7 años hasta los 10, 6 años y medio en realidad. Lo que pasa es que a los 10 años River sufría problemas institucionales, de Pasarela, cuando estaba presidente Pasarela, que se fueron a la B, estaba muy desorientado, y nosotros somos hincha de Boca. Entonces, captadores nos dijeron que si queríamos ir a Boca, y bueno, aprovechamos el momento, si fuimos a hacer una prueba, quedó inmediatamente, y bueno, a partir de ahí fichamos en Boca, y a partir de los 10 años él está en Boca. ¿Cómo está, don Hugo? A partir de los 10 años en Boca Junior, porque ya ojeadores le vieron y le quisieron llevar a Boca, y nos puede contar un poquitito, porque no es un chico que va y juega a ver qué pasa con él, o sea, focalizan en él y le ayudan en el crecimiento, en la escuela, en la comida, en la formación, o sea, ¿qué le ofrecieron? ¿Qué tuvo él en todo este recorrido de 10 años para debutar en la primera? Sí, en principio, para entender, en Argentina la red de fútbol infantil es eso, una red de telaraña, ¿sí? Que si sale un chico con condiciones en Salta, se prenden las alarmas y los captadores se conectan, trabajan para llevarlos a algún club importante, Boca, River, San Lorenzo, Vélez. Si sale en el Chaco, si sale en el sur, si sale en el este, no va a pasar desapercibido, sino esta red lo va a detectar y le va a generar algún club para que lo contenga. Una vez que estás en el club, nosotros estamos en el club para nosotros más grande de la Argentina, con la infraestructura más importante, y a partir de ahí está todo puesto a acompañar el desarrollo personal y el desarrollo futbolístico, porque no se puede separar lo que es la persona del futbolista. Y bueno, como en todas partes del mundo, las familias solemos tener dificultades porque somos del extracto humilde, trabajadores, obreros. Yo soy taxista de Capital Federal, mi señora también lo es, en otro momento no. Y bueno, se arma un equipo. En algún momento ingresó al grupo íntimo un representante también que aportó entre el club, el representante y nosotros, darle toda la logística, la contención, la alimentación, el entrenamiento, para que él solamente se pudiera dedicar a desarrollar las cualidades que tuvo desde chico, que es jugar muy bien al fútbol. Don Hugo, ¿y el colegio lo hizo en Boca, lo hacía aparte y le controlaban? O sea, el club tiene reuniones con los padres. Hablamos de ese proceso de 15, 16, 17 años cuando se va formando, o solamente lo acompañan desde afuera, o el club también se mete en la familia con ustedes.
No, el club tiene un sector con asistente social y que los chicos le tienen que mostrar los boletines en forma mensual. Él iba desde los 12, 13 años hasta los 15 en una secundaria que quedaba al lado del entrenamiento del predio de La Candela, que en ese momento cobijaba las inferiores de Boca, y entonces por la mañana entrenaba, almorzaba en el club y iba al colegio. El tema es que a los 15, 16 años la competencia ya es más dura. Sí. Necesita el jugador tener descanso para desarrollar, para crecer. Él era bastante, del grupo era uno de los 3 más chicos en estatura y en peso y en todo eso, entonces lo sacamos de la participación regular de la secundaria y empezó a rendir en forma parcial en diciembre cuando tenía vacaciones. Es más, hoy debe solamente una materia que es inglés para poder terminar la secundaria, así que nosotros nos sentimos muy apoyados con el club. Sí. Priorizamos en algún momento, porque en algún momento hay que tomar una decisión de priorizar la educación o la carrera futbolística, y nosotros optamos no por descartar la educación, pero sí ponerla en un segundo plano, y hoy yo creo que este año él va a terminar la secundaria y va a coincidir con el debut en el fútbol. Sí, y una otra cosita nomás para aprender cómo se manejan allá. ¿Hay alguna ayuda de capacitación financiera? O sea, que los chicos de tener que juntar y ir con todo ese esfuerzo familiar que significa, al momento que cobran una platita, un premio, le dicen qué hacer con ese dinero, hablan con los padres para manejar, o cada uno hace lo suyo cuando cambia un poco la situación financiera del chico? No. Sí hay colaboración. Nosotros habíamos firmado un convenio, yo tengo un porcentaje de una futura venta, nos daban lo que se llama viático para que el nene no le genere gastos diferentes a la familia, y no nos solamente damos una rendición de palabra, pero lo administrábamos con la familia. A eso le sumábamos un aporte también del representante, y de esa manera no le sobraba nada, pero tampoco le faltó nada en el proceso de su formación. Don Hugo, para conocerlo un poquito más, su hijo ya pasó por alguna de las categorías formativas de la selección argentina, ¿no? Sí, por la sub-20. Él jugó en la sub-20 cuando lo dirigía Sebastián Becasese, y acompañó como sparring a la selección nacional a Rusia con la participación de Argentina en Rusia con Sampaoli. Ahora, ¿hubo algún contacto, algún acercamiento, alguien de la APF que les haya preguntado algo? ¿O directamente él está metidísimo y quiere jugar por la selección argentina? Simplemente para saber cuál es su pensamiento en ese punto. Sí, el mío en todo caso no pesaría tanto, pero Aaron es argentino y él sueña con jugar en la selección. Igualmente muchas veces nosotros tenemos parientes, como te decía, hermanas, sobrinos en Paraguay, y muchas veces se escuchó nada oficial del seguimiento a Aaron, y nunca tampoco una propuesta formal, así que hoy Aaron está básicamente pensando, porque viene de una lesión que tuvo importante, que lo dejó fuera de la cancha como 4 meses, 5 meses, en recuperar terreno en Boca, ganarse la titularidad, y bueno, el destino va a deparar lo que en su momento se plantee. ¿Él conoce Paraguay, conoce Pirayú, por ejemplo, todavía no?
Sí, conoce, viajó, viajó solo también, junto a mi hermana y con ellos a Pirayú a conocer familiares. Nosotros los Molinas son de Pirayú, de Paso Malo, y ahí él tiene tíos, sobrinos, gente con la que no nos vimos por mucho tiempo, pero sí fue y conoce. Lo último, don Hugo, ¿cómo va la vida de tachero, como dicen ustedes ahí? Dura. ¿Sí? dura. Bueno, estamos en una pandemia. Argentina tiene como muchos desniveles, en momentos que se está bien, mal. Hoy tenemos mucha competencia desde las aplicaciones, los Uber, diferentes aplicaciones, Cabify, y bueno, pero gracias a Dios yo por mucho tiempo fui chofer, es decir, alquilaba. Y Aaron, con el primer premio que él participó de la Copa Libertadores del año pasado, fue a 13 partidos al banco, no pudo entrar, y cuando cobró el premio me compró un taxi. Hoy manejo el taxi propio, así que estoy mucho más alivianado. Qué maravilla, qué bueno. Don Hugo, gracias por atendernos, gracias por hacer un alto en el camino ahí. Saludos a Aarón, a la familia, y estamos muy contentos y pendientes de ustedes, más allá de que pueda jugar por la selección argentina, que también va a ser un triunfo, lógicamente, de la familia, de ustedes, y nosotros vamos a estar alentando de igual manera desde acá, que nos jueguen nomás contra Paraguay, pero ese ya es otro tema. Un abrazo grande y respeto para la familia, ¿sí? Otro para ustedes, para Víctor también especial. Muy amable, ahí está el abrazo para Víctor Sostoa también. Don Hugo Molinas, el papá de Aarón Nicolás Molinas, que ya jugó en Boca, debutó el viernes, lógicamente, y ya estuvo en lista de Copa Libertadores de América el año pasado, contra Libertad, Independiente, contra Libertad de vuelta, el partido de ida, Caracas, bueno, en esa serie que ya todos conocemos. Vamos a ir a la pausa. Y su declaración es parecida a la del representante de Barreto, el central de Independiente. Sí. Recuerden que cuando habíamos hablado con él, sí. nos dijo bien directamente que está bien, él respeta, el fútbol es muy cambiante, pero que su idea apunta a Argentina. Así mismo es. Vamos a ir a la pausa. Ahí vamos a estar mirando detenidamente el cariñito que hay por ahí, pero bueno, están acostumbrados los muchachos con Cristian fundamentalmente. Vamos a la pausa, Cristian, y ya volvemos en un ratito. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. Moscas y mosquitos, arañas y cucarachas, hasta alacranes podemos tener con este clima. Con Matiris mata todo. Evita que tu casa sea un aeropuerto y de alimañas. Úsalo en todas sus presentaciones. Es súper efectivo, fulminante, más rápido que chisme de barrio. Matiris es la solución para acabar con todo tipo de insectos, voladores y rastreros. Y aparte, te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi. Mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyeni, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Quise. Llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quese, el nuevo queso cremoso para untar Quese Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quese Light. Quese Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Quese, otro producto con la calidad del Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219
0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Gran Feria de Muebles en Tupí, del lunes 19 al domingo 25 de julio. Tupí te ofrece la mayor variedad de muebles del país con descuentos únicos al contado en cuotas. Sí, este es tu momento. Renova tu dormitorio, sala o comedor con estilo, calidad y confort. Acércate a nuestro showroom de Tupí Muebles tomando todas las medidas sanitarias. Sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También podés llamar a nuestro call center 569-9000. Y por supuesto, podés comprar las 24 horas desde www.tupi.com.py o a través de todas nuestras redes sociales. Y tu producto podés retirar en el día 2 horas después de haber realizado tu compra de nuestra exclusiva zona pick-up. También contamos con envíos a todo el país. La gente sabe. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso, sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Tu pedido está en camino. Está entre las mejores frases que podés leer un finde. Más si viene acompañada del 30% de regalo todos los sábados y domingos en Monchis, pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 29 de agosto de 2021. Aplica a la categoría de comida. No aplica a bodegas ni a compras realizadas a través del POS. Entérate de las bases y condiciones en www.itau.com.py. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Vení a llenar el tanque ahora pagando con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Tenés 15% de ahorro todos los lunes en la Petrobras Adheridas. Itaú, hecho para vos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Pino Leche, crecer juntos es compartir. Pino Leche te invita a compartir con tus hijos la rutina de limpieza y desinfección en tu hogar. Compartí con ellos las tareas que aseguran la salud y el bienestar. Limpia y desinfecta el ambiente, superficies y objetos con Pino Leche. Pino Leche, limpia, desinfecta y perfuma. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso, sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 se viven en Unión FC. Chipi Vera y el maestro Pedrito García te informan sobre el evento deportivo más grande del año. Presencia en directo, noticias, entrevistas y mucho más. Esto es Desde Tokio FC.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, aquí estamos empezando. Buenos días para nosotros, buenas tardes para ustedes allí en Asunción. Aquí ya estamos instalados en Tokio y hoy más que nunca por eso empezamos este bloque desde Tokio FC, desde la capital nipona, donde se va a llevar a cabo los Juegos Olímpicos, los postergados Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que mantiene esa denominación de 2020 del año en el cual se gestó, por supuesto, esta competencia y finalmente disputada, o que se va a disputar en este 2021 a causas ya conocidas de la tremenda pandemia que seguimos viviendo y que lógicamente significa un limitante en muchas cosas también en estos Juegos Olímpicos y noticias a las cuales no estábamos acostumbrados en los Juegos Olímpicos, de que tal nación tiene tantos casos de coronavirus, de que aquella otra tiene un caso en algún oficial, aquella otra en un entrenador, aquella otra, la primera, la de los jugadores de fútbol sudafricanos, que fueron los primeros atletas, los dos futbolistas de Sudáfrica en dar positivo dentro de la Villa Olímpica. Todo eso que hace, por supuesto, a esta situación bastante extraña, bastante rara, bastante peculiar. Yo les quiero comentar un poco del viaje, de la llegada aquí a Japón y lo que vamos a ofrecer a partir de mañana con la cobertura aquí desde Tokio. Estos dos casos, bueno, sudafricanos que comentaba recién, fueron los dos primeros en la villa, pero también ya hay otros casos. De hecho, lo último fue un caso positivo en el equipo nacional de los Estados Unidos de gimnasia, que pone en vilo, por supuesto, a Simone Biles, llamada a ser nuevamente, como en el Río 2016, una de las estrellas de estos Juegos Olímpicos de Tokio. Se hablaba de una competidora, una de las reservas, pero aún así, insisto, hay una cercanía con todo el equipo titular, por llamarlo de alguna forma, de los Estados Unidos en gimnasia, que además va a tener muchísima repercusión desde ya por la figura de Simon y también, por supuesto, por lo acontecido en los últimos años desde Río, cuando meses después, semanas después del final de esos Juegos, comenzaban a denunciarse hechos del famoso doctor Larry Nassar, que abusó de un montón de gimnastas, entre ellas justamente Simone Biles, que había declarado después en contra del doctor, en contra del médico, que ya hoy está procesado y está fuera de lo que es el equipo olímpico de los Estados Unidos y de las gimnasias especialmente hablando. Ahora, más allá de este caso positivo en este equipo de los Estados Unidos, hay otro tipo de noticias que lógicamente han sacudido en las últimas horas a Tokio 2020, porque estamos hablando de un caso de violación. Esto hemos comentado incluso en las redes sociales en las últimas horas, porque un uzbeco que trabajaba para una empresa que acercaba las comidas al centro de prensa recibió una denuncia de otra trabajadora del mismo lugar. Ambos habían estado el viernes pasado en la práctica, en el entrenamiento de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos. Esta persona negó las acusaciones, pero ya fue detenida y hay un proceso de por medio, entonces muchos comentarios más no se pueden hacer, pero fue una denuncia establecida ante la policía aquí de Japón, de Tokio, por parte de una funcionaria que terminó denunciando a este uzbeco, repito, de 30 años, que presuntamente abusó de esta trabajadora en las instalaciones, de hecho, de los Juegos Olímpicos, más allá de no estar ligado directamente a la organización o alguna empresa que trabaja en conjunto con la organización de forma directa. Entre otros casos también que se han dado en los Juegos, en esta previa a los Juegos Olímpicos, y es algo que hay que comentar porque tiene que ver con la política, tiene que ver con esta estrecha relación de diferencias históricas por tierras y por otros motivos más entre Corea del Sur y Japón. Finalmente el presidente de Corea, Moon Jae-in, no va a estar presente en la inauguración. Se estaba especulando con que iba a estar el viernes en la ceremonia inaugural y también iba a mantener en horas de la tarde una reunión con el primer ministro japonés, Yoshihide Suga, para tratar de zanjar algunas cuestiones y de seguir en conversaciones que habían tenido con el anterior primer ministro de Japón, cosa que no se va a dar finalmente, cosa que no va a ser una realidad y que seguramente pone un poco más tensa la relación entre ambos países. Esto que tiene que ver con la política, pero que sí o sí es un tema tratado dentro del deporte, porque hay política dentro del deporte y porque históricamente los Juegos Olímpicos se vieron en muchos casos, lamentablemente, embanderados desde la política para sacar ciertos réditos de tal o cual país. Ahora, volviendo un poco al deporte, ya Pedrito va a actualizar
lo que acontece con nuestros deportistas. Me he cruzado de forma muy fugaz con Camila Pirelli en mi escala en Panamá. Ella salía de su escala y yo ingresaba a la mía. Ella ya se encuentra aquí en Tokio y es por supuesto parte fundamental en busca de superar su récord nacional en los 110 vallas cuando le toque competir a Camila aquí en los Juegos Olímpicos de Tokio. Aquí estoy viendo, si ustedes escuchan de fondo algún sonido, es de la televisión japonesa que está transmitiendo un campeonato de escalada deportiva, que la vez pasada hablábamos de eso. Es uno de los deportes que va a debutar en estos Juegos Olímpicos. De hecho hace su debut en busca de un público más amplio. Ahora, ¿en qué consiste la escalada? Porque usted se imaginará escalada y bueno, se imagina la escalada libre, digamos, ¿no? La natural, la que uno ve que hacen muchos escaladores en montañas, en cerros y demás. Esto se profesionalizó al deporte 20, 25, 30 años atrás y consiste en realizar ascensos sobre paredes, ¿sí? Valiéndose de la fuerza propia. No hay otra cosa que no sea la fuerza propia. Hay distintos tipos de escaladas y hay algo muy extraño en estos Juegos Olímpicos, que finalmente el que gane la medalla de oro, la de plata y la de bronce, va a tener que sumar en 3 pruebas que son totalmente distintas. Se armó como una especie de triatlón en medio de la escalada deportiva, cuando en verdad las características de los escaladores son muy diferentes en las distintas pruebas. Aún así, hacen, por supuesto, y hay escaladores que logran ser buenos en 2 o 3 pruebas de este deporte, pero en este caso veremos cómo repercute en las medallas. Las pruebas que han inculcado y que han metido al programa olímpico son la de velocidad, que enfrenta a 2 escaladores en una pared de 15 metros y es como una especie de 100 metros llanos en el atletismo. Quien llega arriba primero gana. Habitualmente se termina en 5 o 6 segundos porque es una cuestión rapidísima. Están alojados en un arnés para no caerse, para no sufrir ningún tipo de daño, y terminan subiendo la pared en 5 o 6 segundos, unos 15 metros más o menos. El boulder, que es escalar tantas vías fijas como se puedan en 4 minutos, y el que lo hace más veces y llega más lejos gana. Y el lead, que también es considerado en español de otra manera, pero ustedes van a escuchar en estos Juegos Olímpicos la palabra lead. Intenta llegar lo más alto posible en una pared que mide más de 15 metros en 6 minutos y se usan cuerdas de seguridad a lo largo de la vía, y cuando un escalador fija su cuerda a la reunión final, termina la prueba. Si cae el escalador en esta categoría, no puede volver a subir. Se le va a contabilizar la altura a la cual llegó finalmente el escalador. De hecho, ahora, por ejemplo, estoy viendo en esta competencia que les comentaba, el español López está en 27. Entonces, esa es su altura final. Esa es su marca final. Ahí tienen que llegar los demás para poder alcanzar o superar al escalador que más altura logró en esta categoría. Va a ser muy atractivo, así que les invito a que puedan seguir durante los Juegos Olímpicos esta nueva modalidad, este nuevo deporte que llega con cierto rechazo, como comentábamos la vez pasada, al igual que el surf, al igual ni hablar del skateboarding, que es uno de los más polémicos, digamos. Yo veía esta tarde en medio del vuelo un documental muy importante con el CEO de la Federación de los Estados Unidos de skate, y también ellos sienten como una especie de rechazo al estar en unos Juegos Olímpicos. Entonces vamos a hablar, por supuesto, de eso y mucho más más adelante. Pero lo quiero saludar a Pedrito García, que está en línea con nosotros y que nos va a comentar muchísimas novedades que tenemos para compartir con ustedes ya en Desde Tokio FC, aquí desde la capital nipona. Pedrito, ¿cómo estás? Un abrazo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Chipi. Buenas tardes a la audiencia, y que en nuestras vidas Dios ocupe siempre el primer lugar. Con mucha alegría escuchamos ya tu reporte desde la misma sede de la competición, donde se encuentran ya en la Villa Olímpica los que primero realizaron el trabajo de adaptación a los usos horarios, costumbres, alimentación, y que cumplieron sus entrenamientos de mantenimiento en Fukuyama, es decir, la remera Alejandra Alonso, a quien vimos que compartió en redes sociales una fotografía caminando por la villa, ya en compañía de Thomas Bach,
nada menos, el presidente del Comité Olímpico Internacional. También los nadadores Luana Alonso y Benjamín Hawking están en la sede misma de Tokio, habiendo dejado ya el campamento de Hiroshima. Y se encuentran igualmente, como citó Chipi, Camila Pirelli Cubas, que fue la última que viajó desde Asunción. Vero Cepede está en este momento en vuelo, como para llegar en cualquier instante ya a integrarse también a la villa en la ciudad de Tokio con su entrenador Alejandro García. Agua Marina Espínola con su coach igualmente llegó en el día de ayer. Ya aparecen algunas notas con su bicicleta que fue transportada desde Madrid en Tokio. Y bueno, lo único que queda por completar en materia de integrantes de la delegación paraguaya son Fabricio Zanotti, quien compite desde el jueves 29 y que por eso mismo entonces recién va a viajar mañana desde la capital paraguaya rumbo a Tokio. Repasamos los días de competencia justamente que tendrán nuestros atletas. La inauguración es el sábado 24 para Japón, pero viernes 23 a la noche para nuestro país. Ese sábado 24 no habrá participantes en lo que atañe a la jornada inaugural en la competición, pero sí ya empezarán en simultáneo a cumplirse algunos eventos que ya corresponden al calendario de la competición. Pero Paraguay recién aparece en el calendario el sábado 24, contando como fecha de nuestro país con Benjamín Hawking y Luana Alonso en natación, Verónica Cepede en tenis y Alejandra Alonso en remo. 4, o sea, la mitad de los integrantes del equipo nacional van a estar ya incursos en competencia el día sábado 24. El domingo 25 lo hará Agua Marina Espínola en ciclismo. Recién el jueves 29, como habíamos indicado, Fabricio Zanotti en golf. Y el sábado 31, Camila Pirelli y, por supuesto, Derlis Ayala en la competición correspondiente de maratón. Esa es la grilla, vamos a decir así, de participación de nuestros atletas. En lo que atañe a la parte histórica, habíamos alcanzado ya los Juegos Olímpicos de Atenas en el último programa. Hoy tenemos que comentarles que fue muy relativa, muy precaria la participación paraguaya en Beijing. El abanderado fue Víctor Fatecha. Ninguno de los integrantes del grupo nacional, compuesto por 7 deportistas, 4 mujeres y 3 varones, por primera vez más mujeres que hombres, pudo llegar a destacar en esta edición, más allá de lo anecdótica de su participación. Desde el viernes entonces hasta el 8 de agosto, los Juegos Olímpicos en Tokio y la participación masiva de algunas delegaciones, como la Argentina, que tiene a un exponente más de boxeo. Como en algún momento en nuestro programa señalamos, fue admitida vía fallo TAS Dayana Sánchez, la única boxeadora que integra el plantel de 5 pugilistas que Argentina lleva a estos Juegos y que se completa con Brian Arregui, Ramón Quiroga, Francisco Verón y Mirko Cuello. Con respecto a los integrantes del Grupo Olímpico Nacional, más viajeros en estos días. Otros integrantes de la familia olímpica que acaban de viajar están en este momento próximos a llegar a Japón. Se embarcaron en el día de ayer. Gustavo Miño, oficial de ciclismo. Hoy Laura Perrota, kinesióloga, que va a sumarse
a Luis Zamproña, quien ya está trabajando desde el comienzo de la expedición paraguaya con los adelantados en Fukuyama, y Edgar Galeano, oficial de atletismo. Mañana viaja Fabricio Zanotti, reiteramos, también Arnaldo Acosta, que va a ser el oficial de golf, y Roberto Escobar, vicepresidente del Comité Olímpico Paraguayo. Para el viernes 23, el viernes próximo, en el mismo día de la inauguración de los Juegos, se embarcará en los Estados Unidos, en Orlando, Hernán Rey, que es el entrenador de Fabricio Zanotti, quien ya lo va a estar esperando después de hacer los primeros recorridos en la cancha donde se disputarán los Juegos. Aparte de los deportistas que ya están en Japón, debemos citar también al doctor Juan Carlos Quiseno, el titular del área de kinesiología Luis Zamproña, el administrativo Pedro Uliambre, así como los entrenadores Mariano Kovalchik de remo y José Lobo de natación. Y por supuesto el staff principal del COF, encabezado por Camilo Pérez López Moreira, el jefe de misión Julio Ferrari, titular de la Asociación Paraguaya de Tenis, la gerente general Larisa Scher, el secretario y vicepresidente de la Federación Internacional de Natación Juan Carlos Orihuela, el oficial de remo Gerd Tide y naturalmente los comunicadores Jorge Chipi Vera, nuestro director deportivo que ya nos está brindando este primer reporte, y Javib Domínguez, que es el encargado de prensa del Comité Olímpico Paraguayo. Esto es lo que podemos aportar en la retaguardia informativa. Chipi Vera. Bueno, muchísimas gracias, Pedrito, por este informe, por este repaso a la historia, a la actualidad también de los nuestros, por supuesto. El hecho de ir hasta Beijing 2008, unos Juegos Olímpicos que sin dudas quedaron marcados por Michael Phelps, por Usain Bolt y por Yelena Isinbayeva. Fueron las tres grandes figuras de esos Juegos Olímpicos. Phelps y sus 8 medallas de oro, superando a Mark Spitz, y Yelena Isinbayeva rompiendo el récord mundial en salto con pértiga, en salto con garrocha, como quiera llamarlo, llamando la atención de todo el mundo, revalidando su título de Atenas 2004 y convirtiéndose en una figura femenina fantástica de los Juegos de Beijing. Y obviamente Usain Bolt, que rompió el récord mundial, el récord olímpico, que rompió en 100, en 200 y en la posta de 4x100, porque fueron sin duda sus juegos más importantes. Él le revalidó el título después en las 3 pruebas, en Londres 2012, en el Río 2016, pero esos juegos sobre todo con aquel gesto final de golpearse el pecho en unos 100 metros, algo insólito, porque todos los corredores llegan con la justeza del momento y tratando de no perder ningún detalle, ni media milésima de segundo para poder campeonar y lograr un récord, pero él se daba el lujo de minorizar la marcha con el golpeteo de pecho que hizo, simplemente porque sabía la ventaja que había sacado y cuán grande ya era su nombre en la historia del atletismo y del deporte mundial. Sin duda que esos 3 nombres que decíamos recién enamoraron en esos Juegos Olímpicos, unos juegos muy modernos, de una ceremonia inaugural fantástica y de un cubo de agua estupendo que albergó nada menos que las 8 maravillas del mundo moderno de Michael Phelps. Bueno, con esto estamos cerrando este bloque de desde Tokio FC, este primer bloque que hacemos aquí desde Japón. Mañana vamos a volver con más, hoy ya para nosotros, mañana allí para ustedes en Asunción. Estamos en plena madrugada de Tokio, es la 1 en estos momentos, así que bueno, ya disfrutando por supuesto de esta capital. Tenemos que estar en cuarentenados durante 3 días, pero ya después el jueves vamos a estar habilitados para ir a los lugares de competencia, a la ceremonia inaugural y a seguir tras los pasos de los nuestros que van a estar compitiendo en estos Juegos Olímpicos de Tokio. Cerramos desde Tokio FC, un abrazo para todos, gracias por acompañarnos. Esto fue Desde Tokio FC. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Cuando el asado nos llame, choris no pueden faltar. Viena, picante o morcilla, napolitano es genial.
los que están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país. Calidad de la cooperativa Chortitzer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Vení a llenar el tanque ahora pagando con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Tenés 15% de ahorro todos los lunes en la Petrobras Adheridas. Itaú, hecho para vos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Luego de cocinar ese delicioso plato, ese asado o el más dulce postre, el trabajo que queda en la cocina es mucho más fácil con Citrón Detergente Lavavajillas. Citrón, el detergente lavavajillas más poderoso. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología o buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. La yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones: menta, boldo, cedrón, burrito, té verde sabor limón, cocuy, cedrón, capí. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Son las 13:21 minutos ya. Estamos yendo, señores. Me gustó Luqueño. Más allá del empate. Sí, bien. ¿Me gustó Luqueño? El primer tiempo le costó un poquitito la vuelta de sus extremos, bastante ofensivo. El segundo tiempo se acomodó. Lindo partido. Bien. Mesa hizo un trabajo. Sí. De lateral derecho. Sí, porque no es para decir, miren, este lateral, pero por lo que él está acostumbrado a hacer y por lo que le tocaba hacer en ese trabajo contra Cerro, contra Rodríguez, contra Aquino, que tienen un potencial importante por izquierda, y teniéndolo adelante a un enganche como Parra, que es talentoso, era complicado el trabajo de Mesa, y hizo un gran trabajo. Y Parra en el segundo tiempo hizo un partidazo. Y ofensivamente bien Luqueño con Colmán, Parra y Bassam. Sí. Bassam que no definió, pero como dijimos aquí el sábado, me parece que mostró ciertas características importantes de un 9 que también puede ayudar a generar juego. Bueno, él termina metiendo 2 asistencias, una en el primer tiempo y una en el segundo, que derivan en remates que terminan en el palo. Un poquito más, creo. 25 tiene Colmán, 22 creo que tiene Bassam, si no me equivoco. ¿Cómo se llama con el que hablaron el sábado? ¿El de Luqueño? Colmán. No, el otro, el segundo. ¿Colmán? No. Colmán tiene 25. El de Las Díaz primero y luego Colmán. Blas Díaz tiró en el palo 1. ¿Cómo no va a meter Blas Díaz? No, es chilena. No, el que pateó así al costado y se fue por el palo. Solo entró. Una gran jugada. Un dato con respecto a lo que pedía Jota anteriormente. River Plate 105. Vamos de abajo para arriba en la tabla de promedios. Sol de América 106, Luqueño 107. Eso es lo más fácil, ¿no? Porque son 3 equipos que están en los últimos 3 lugares, dividen por 3 temporadas. Por delante de Luqueño está 12 de octubre, que tiene 1,230, producto de 64 puntos en 52 partidos jugados. Guaireña le saca 4 de ventaja al 12 de octubre. 68 puntos tiene Guaireña en 2 temporadas, todo el 2020 y parte del 2021. Eso para tener en cuenta y para hacer esa relación entre 12 de octubre y Guaireña, que respiran más aliviados por encima de estos 3 equipos que pelean por la permanencia. También hay que decir que ayer en la conferencia, Claudio Duarte, cuando hace mención a River, su próximo rival, lo primero que dice es un rival directo.
Claro. Es decir, que él no descuida del todo esa lucha que tiene por la permanencia. Porque nosotros hablamos de un Guaireña que parece como que va a sacar puntos y ya aspira a una Copa Internacional. El torneo pasado hubo un momento que no ganaba y ya todos nos metimos un poco en el cálculo del descenso más que en la Sudamericana, ¿te acuerdas? Claro. ¿Hay que anotarlo a Guaraní como candidato por juego o no por resultado? Por nombres, por juego y por la vuelta de juguero, totalmente. Eso es lo que va a proponer, algunos partidos mejor que otros, pero a eso sumarle Topo, sumarle Marcos, sumarle que se quedó Fernández Cedré para comerse el torneo, y Ferfer, que cada gol que hace es historia en Guaraní. Eso iba a decir justamente por nombre, iba a decir lo de River, que ayer le estaba comentando a Edwin que River tuvo muchos jugadores que están acostumbrados, que son especialistas en la marca, por decir de alguna manera. Además de los que jugaron en defensa, Gustavo Jiménez, Pinto, que después fue reemplazado por Garcete, que jugó un gran partido para pelear ahí arriba con Roque, Cabral y Báez, también jugaron, por ejemplo, Molinas, Ernesto Caballero, Rodrigo Vera, una grata sorpresa para mí, Aguada también, y Pérez, que marca comenzando arriba. Sí, trabajadores, ¿verdad? Tiene un equipo de trabajadores. Y entró Otazú. Y que también es laburador. O sea, Otazú es delantero. Él es un delantero nato que de tanto recorrido que tiene, y a lo mejor de no ser tan referencial de centro delantero, le fueron tirando hacia los costados para volantear hasta que encontró un lugar como lateral izquierdo, hace de carril trabajadores. Es un volante por fuera trabajador que en realidad tiene alma de goleador, porque él era delantero. Una última, en la tabla en la acumulativa en realidad, si tomamos como referencia lo que ocurra en este momento pensando en copas internacionales para el 2022, Libertad, Olimpia, Nacional y Cerro a la Libertadores, del primero al cuarto. El quinto y sexto en este momento son Guaraní y Guaireña, Guaraní 28, Guaireña 27. Fíjense que 12 de octubre, por ejemplo, hoy queda fuera de toda Copa Internacional con 23. Por supuesto, esto depende de cómo se defina la Copa Paraguay. Pero recordemos que la repartija de plazas, 6 equipos de primera división, 1 de intermedia, hoy es General Caballero de Juan León Mallorquín, que marcha imparable por lo menos hasta ahora, queda mucho por jugar, y el campeón de la Copa Paraguay. Si el campeón de la Copa Paraguay llega a ser uno de estos 6 equipos, allí sí, el 12 de octubre como séptimo del acumulativo, se anota en Copa Sudamericana para el año que viene. Esa es una tabla que también tenemos que empezar a mirar desde ahora. Bueno, el whatsappero amigo me pregunta, ¿qué hay de cierto que Gómez se va al Olympique de Marsella? Dice, la información del Palmeiras dice, Palmeiras no recibió propuestas por Gustavo Gómez y garantiza que el zaguero solo va a salir por una oferta irrecusable, algo que no puedan aguantar. Pero hasta ahora la directiva pretende negociar, lógicamente, en caso de que haya un buen dinero, es lo que uno quiere entender. Sí, ojalá vaya, porque ahora lo van a buscar equipos importantes de Europa, como fue en aquel momento en Milán. O sea, todos los equipos que vengan a buscar el central del Palmeiras porque quieren pelear algo en Europa, y si se llega a dar ese paso sería fenomenal, un jugador más allá. Bueno, nos vamos, señores, con el informe de Fede para cerrar el programa. Me gustó cómo comenzó el campeonato. Quedamos medio pichaditos con un par de 0-0. Nosotros los relatores principalmente, pero me parece que comenzó bien. Nacional 12 también fue un buen partido. Terminó 2-2. Parecía una victoria cómoda de Nacional, y en el segundo tiempo y más en los minutos finales se encendió el 12. Bien Torito González genera la jugada para el segundo gol, y mal por la expulsión roja directa. Cuando volvía y parecía que estaba con todo, se va a perder como mínimo 2 partidos. Y Guaireña va a ser así de duro, Jota. Sí, un equipo sigue siendo bien trabajado. Juega muy bien. Y Libertad para mí es el único que realmente tiene 2 equipos. Es un tema para analizarlo, ¿no? Pero ayer puso otro equipo con respecto al de la Copa y jugó en un gran nivel. Me parece. No es para preocuparse el nuevo triunfo de Libertad, entonces. No. A tu criterio. Para mí no. Por supuesto, no es lo mismo el equipo copero, pero claro, me parece que Libertad hizo una muy buena presentación ayer. Bueno, el equipo que sacaba 7 puntos de ventaja, que el partido con Guaireña era un trámite, ¿te acordás? Guaireña le ganó en el Defensor el año pasado. No, es fácil, señor. Guaireña. Hablando de le ganó, el River le había ganado a Olimpia en para uno hace 41 años. Uno de los goles marcó Vicente Escalante, que después jugó en Olimpia y que hoy está de cumpleaños. Así que un abrazo grande para Vicente Escalante, que está de cumpleaños hoy.
Volvemos mañana, nos vamos. Chau. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Comenzó la segunda rueda del torneo de la categoría intermedia. General Caballero de Juan León Mallorquín sacó 9 puntos de ventaja con respecto a su más cercano perseguidor. Derrotó el sábado en horas de la mañana 2-0 a Sportivo Ameliano con goles de Guillermo Auche y Derlis Alegre. Llegó a 40 puntos y con 31 se ubica el segundo Atirá, que goleó ayer 3-0 a Rubio Ñuel La Arboleda con triplete de Jorge Sanguina, delantero cuyo pase pertenece a Libertad. El equipo atireño superó en puntaje a Ameliano, que quedó con uno menos. Más abajo quedó Independiente, que igualó 1-1 el jueves contra Deportivo Capiatá. Para repasar, en zona de ascenso se encuentran General Caballero con 40, Atirá 31, Ameliano 30. Independiente se ubica cuarto en zona de promoción con 29 unidades. La fecha 19 comenzará mañana con 2 partidos. A las 10, Fernando de la Mora recibirá a Guaraní de Trinidad, que estrenará DT. Asumió Braulio Armoa en reemplazo de Cristóbal Cubilla. Por la tarde, desde las 14:45 en cancha de Recoleta, Tacuaré será local frente al puntero General Caballero de Juan León Mallorquín. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. La Unión R800, amplitud modulada. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. Agrícola la bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comienza. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresá a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. Conducir alcanza una nueva dimensión con el New SUV Peugeot 2008. Disfruta de su tecnología iCockpit 3D, un motor turbo y del atrevido diseño de la nueva generación de New Peugeot 2008. Para más información, seguinos en redes sociales como Peugeot Paraguay o comunicate al 021-379-9000. El Instituto de Previsión Social IPS y la Administración Nacional de Electricidad tienen la misión de informar a la comunidad involucrada que se pretende instalar una subestación aislada de gas SF6 de 66 a 23 kV en el predio del Hospital de IPS Ingavi, ubicado en la ciudad de Fernando de la Mora, zona norte. La importancia de construir la subestación radica en asegurar la provisión de los servicios de salud las 24 horas del día a los asegurados del IPS. Para la subestación se instalarán 2 interconexiones de tramos independientes de línea de transmisión subterránea de 66 kV, que vendrán de la subestación de San Lorenzo y de la subestación de Fernando de la Mora. Los trabajos comenzaron este año y el tiempo estimado de duración de la obra abarcaría de 12 a 16 meses aproximadamente. Es importante mencionar que la seguridad de las personas y el medio ambiente es nuestro primer reto. Para el cumplimiento de este punto se controlarán y gestionarán todos los aspectos que puedan representar cualquier tipo de riesgo a la población durante la ejecución de los trabajos y posterior funcionamiento de la subestación. Para mayor información pueden comunicarse al 021-647-883. Radio La Unión R800 AM. Peleaba o huecheron de atitire
Irupaja Iñapopeba, Ñaimoa Cotumacé. R800, Radio La Unión AM, desde Asunción, capital del Paraguay, para el mundo. Dale click a la noticia en La Unión R800 AM. grados en Asunción. Personas con 20 años de edad en adelante ya podrán acceder a la vacuna contra el COVID-19. Así lo anunció el doctor Héctor Castro, que confirmó que este miércoles 21 de julio ya está habilitada la vacunación para esta franja etaria. Y siguiendo en el ámbito de la salud, este viernes 23 de julio se desarrollará el Día A. Esto se denomina al Día del Adolescente para vacunar a los adolescentes de 12 entre 17 años con patologías de base. Más noticias en www.launion.com.py. Ya son las 13:35. ¿Cómo están ustedes? Buena siesta. Un gusto estar de regreso aquí en la Unión 800 AM como cada siesta para hacer este recuento de los principales temas. Tenemos, según el termómetro de la Dirección de Meteorología, a estas horas, siendo 13:35, 14 grados 8 décimas. Y está previsto que en la tarde alcancemos 16 grados. Después va a ir descendiendo lentamente a 10 grados, después a 7 grados. En horas de la madrugada va a descender a 7 grados. Y está previsto que amanezcamos con 5 grados de temperatura para este martes. Una máxima tan solo de 18 grados. Eso es cierto, miércoles una mínima de 10, máxima 22, va mejorando condiciones. Jueves la mínima es de 12, máxima 27. Y atiendan porque el viernes ya 15 grados de temperatura mínima, 28 temperatura máxima. A estas horas en la zona del Alto Paraná, Caguazú, 13 grados es la temperatura promedio. Mañana, por ejemplo, en Ciudad del Este amanecemos con 3 grados de temperatura y una máxima de 17 grados. Sí, datos que actualizamos a través de la página web de la Dirección de Meteorología. ¿Cómo están? Hola Isaac, Ale Ortigosa. Hola Diego, todo el equipo, nuestra compañera Fátima, que este es el horario en que ingresa para hacer el servicio que corresponde. Saludos a la zona de Ciudad del Este, que salimos a través de, llegamos a ustedes a través de la 95.7 FM. Y saludamos también a la gente de Caguazú y ciudades vecinas que nos reciben a través de 104.1 FM. Tenemos que saludar también a la gente de la zona de Curuguatú, quienes nos escuchan a través de 95.5 Radio Popular, la radio de la zona de Curuguatú. Sí, cubrimos también en ese territorio y gracias siempre por elegir la Unión 800 AM para acceder a información de calidad, información actualizada. ¿Cómo te va, Carlos Báez? Buena siesta. Hola, Javier Panza. Hola a todos. Buenas tardes. Día lunes, 19 de julio. Qué frío hizo hoy tempranito, Javi. ¿Con cuánto amaneció, Carlos Báez? 2 grados. 2 grados. 3 grados, después 2 grados otra vez. Sí, yo admito que salí de mi habitáculo recién cerca de las 8 de la mañana. Me levanté un poco más temprano, pero no salí al patio.
Pero sino después de las 8 de la mañana. Ayer, por ejemplo, tuvimos un precioso domingo. Qué buen domingo. Cielo realmente despejado, sol radiante, pero había viento y hacía que sea más intenso, se sentía más o con mayor intensidad el frío. Yo salí a almorzar ayer y como había buen sol, Carlos, entonces salí en moto. Y ya volví como casi las 4 de la tarde y las condiciones cambiaron. Sí, de otro, ¿cómo se dice? Pero, como le decía a José Rojas, quienes andamos en moto ya estamos también acostumbrados al frío. ¿Esto va a continuar mañana? Va a continuar. Recién a partir del jueves, Carlos, es donde se observa un leve ascenso de temperatura. Tampoco es grande la diferencia. Bueno, pero va a dejar de ser frío. Ese frío polar. Mucho frío. Vamos a tener días frescos a partir de miércoles, jueves y viernes. Es más, en el pronóstico extendido ya algunos datos indican que podría ser de 33 la temperatura máxima al filo del fin de semana o en pleno fin de semana, por ejemplo. Cambian totalmente las condiciones de vuelta. Bueno, la información relevante da cuenta que a partir del miércoles se permite la vacunación para la población de entre 20 y 34 años, Carlos. Y a partir del viernes se pueden vacunar adolescentes que, por supuesto, tengan la posibilidad de comprobar y demostrar que tienen o sufren alguna enfermedad de base. A partir del viernes. A partir del viernes. Sí, señor. Datos del Instituto Nacional de Estadísticas. Dice que la población que tiene entre 20 y 24 años, Carlos, son 657.000 personas. 657.000 y un poquito, ¿verdad? La población que tiene entre 25 y 29 años suma 628.000. 1.000.000, casi 300.000 personas. Y de la población que tiene entre 30 y 34 años suman 593.000. 593.000. Acá hay... Ahí agregarle 1.000 más, que son las colitas de los 600 anteriores. Correcto, sí, pero acá son, ¿cómo te digo? 6 por 3, 18, 1.800.000. En total, más o menos. Sí. Hay que ver cuánto de ese número se registra. Exacto. Seguramente desde la Dirección de Información van a actualizar los datos, pero, Carlos... Me das 2 segundos, voy a hacer esta actualización. En un principio a las 10 de la mañana, Carlos. Sí. A las 10 de la mañana de hoy, el registro 10 y 17 daba cuenta que 2.349.706 personas estaban inscritas. ¿2.000.000? 349.706. Atendé este dato. En la actualización de las 13 y 17... ¿Cuánto sería? 10 y 17, 11 y 17, 12 y 17. 3 horas. Carlos, hubo 12.000 inscriptos. 12.000. Sí. En 3 horas, 12.000 personas se registraron. Ahora tenemos 2.359.906. 2.359.000. 906. Pero entonces, ¿por qué vos decís que es 12.000 más? Y sí, porque entre 49 y 59, 10.000. 10.000, 12.000 me dijiste. Y sí, porque ese es 2.906.000 es. Ah, 2.900.000. Sí. No. 2.359.906. Perdón, son... menos de 10.000, Javier. ¿Menos de 10.000 es? Claro, porque si es 2.849.000. Perdón. 200 menos que... sí, 200 menos. Sí. 9.800 personas. Hice las capturas luego justamente para tener el dato numérico preciso. Pero igual, Carlos, el hecho que hayan anunciado que esa población de 20 a 34 se tenga que vacunar implicó obviamente un aumento en tan solo 3 horas, casi 10.000 nuevos registrados, Carlos. Sí, señor. Alentador. Bueno, preguntemos todo, va a responder todo lo que necesitamos saber y para que la gente pueda sacar provecho, agradeciendo la gentileza siempre. Doctor Castro, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Creo que está también Javier, a las órdenes, por favor. Sí, señor, por favor. ¿Cómo está, doctor? Hoy lo vi muy firme, doctor, en la conferencia de prensa, muy seguro y con mucha expectativa, y creo que se puede convertir en realidad todo esto
con relación a que se puede vacunar o se pueda vacunar la mayor cantidad de gente. Sí, y esta seguridad creo que se construyó desde la charla que tuvimos con el presidente de la República el sábado pasado, que nos convocó a una reunión. Estaba el ministro de Salud, el viceministro de Salud, estaba también el director de Vigilancia de la Salud, Guillermo, y bueno, y también me tocó estar ahí y con las negociaciones y el trabajo que están haciendo, entonces podemos avanzar. Imagínense nada más lo que representaría para nosotros no poder avanzar, y entonces nosotros íbamos a estar hablando de que al día martes íbamos a estar culminando una parte y evaluar un poco la llegada de más dosis, ¿verdad? Situación que fue totalmente revertida con la reunión y con el apoyo del presidente, y eso hace que nos dé mucho respaldo y seguramente eso es lo que se percibió, Carlos, en la conferencia hoy, ¿verdad? Pero más que nada es porque estamos contentos, ¿verdad? Contentos porque podemos avanzar, porque este es el trabajo que nosotros buscamos, en el sentido de que habían muchas dificultades cuando las dosis no eran en una cantidad que se necesitaba. Sin embargo, hoy con las dosis con que contamos hay menor probabilidad de problemas relacionados a situaciones irregulares, hay mayor tranquilidad en cuanto al manejo de las vacunas, y a pesar de que existen jornadas intensas de trabajo, muy intensas y muy cansadoras, sin embargo hay mucho entusiasmo en querer hacer bien las cosas. Eso obviamente no nos exime de errores, que lo tenemos, lo aceptamos, pero que no queremos que sean renuentes, ¿verdad? Y por eso hacemos el esfuerzo también en corregir rápidamente, admitiendo lo que es muy importante, eso para ir corrigiendo. Doctor, ¿qué más se puede saber de lo que les dijo usted el presidente de la República? ¿Simplemente les dio total seguridad de que van a venir más dosis en los próximos días? ¿O qué más les dijo? Y sí, el respaldo de la garantía que están haciendo el trabajo de conseguir más dosis, de hacer sostenible esto. Y desde mi posición, obviamente, que es enteramente logística y operativa, eso representó para nosotros continuar la planificación. Nosotros habíamos presentado al presidente lo que hoy podemos decir que es una realidad. En un principio le habíamos mencionado que estábamos seguros que íbamos a llegar a 500.000 personas a inmunizar al término del día de hoy, situación que se está cristalizando, o sea, 500.000 paraguayos nuevos inmunizados desde aquella jornada iniciada con el simulacro hasta hoy. Entonces eso hizo que le presentemos, y que obviamente al terminar la presentación mencionar cómo vamos a seguir. Y ahí entró a tallar también el respaldo del presidente y las negociaciones que hacía él, y eso obviamente después al sábado nos convocó, nos dio la garantía, y con eso salimos ya, y el ministro de Salud consideró oportuno ya dar la buena noticia a la población, dejándonos a nosotros terminar la planificación y presentar hoy cómo vamos a proseguir, ¿verdad? Eso es lo que puedo compartir, Carlos, desde mi posición. Entiendo, no, porque tampoco a lo mejor no corresponde que cuente todos los detalles, que ya se anunciará como corresponde, y lo hará quien tenga que hacerlo, ¿verdad, doctor? Es correcto, Carlos, sí, es así mismo. Gracias. No, porque nosotros de repente tenemos información, sabemos que el doctor Borba ya está en los Estados Unidos de Norteamérica, y se habla de comprar más vacunas de la Pfizer, entre otras cosas, tiene que llegar también de otras plataformas, pero si vamos a lo de hoy, a lo que se comunicó hoy, Javier, tenemos la noticia que se habilita la franja de 20 años en adelante, doctor Castro. Sí, es una noticia muy alentadora, es muy auspiciosa, y también implica de mucho compromiso, ¿verdad? Tanto de nosotros como de la población, que siga sosteniendo esta participación, que felicitamos y agradecemos. Como dijimos hoy en la conferencia de prensa, nada hubiese sido posible si es que la población no nos acompañaba en este proceso tan importante. Hoy podemos nosotros decir que
el grupo que inició con nosotros de 35 años cumplió en adelante con 500.000 nuevas personas, con escenarios como el autódromo y la plataforma de Pfizer, una realidad que seguramente nosotros por abril, mayo no nos imaginábamos. Y eso habla también de una planificación interinstitucional muy sólida, y la implementación que arrojó errores pero que fueron corregidos rápidamente, y eso hace que el resultado haya sido lo esperado y muy eficiente. Doctor Castro, la población entre 20 a 34 años, según datos de encuesta y censo, en realidad el Instituto Nacional de Estadística, suman 1.879.220 personas. Claro, seguramente al señor Edgar vamos a preguntarle un poco cuántos son los inscriptos, porque me imagino, porque normalmente le consultamos a él, a menos que usted no tenga datos, aunque en 3 horas 10.200 nuevos inscriptos se registró, lo cual considero que es un gran avance, porque todos los días estoy diciendo es bajo el registro de inscripción de personas que se quieren vacunar. Es decir, plan B de lo que hablaron con el presidente el sábado, en caso que esta población de 1.879.000 en masa acuda a partir del miércoles, doctor Castro. Bueno, sí, es un desafío enorme. Nosotros mirando un poco el comportamiento, sé que cada grupo etario es diferente, ¿verdad? Y nos está demostrando, al menos en esta faceta de la vacunación. Pero sin embargo hay algunos factores que se repiten, Javier, que son, se está repitiendo, el 70% de los registrados son los que se vacunan, y estamos dejando algunos pozos que tenemos que cubrir posteriormente a medida que bajamos la edad. Por eso me parece muy oportuno también lo que había mencionado Guillermo, que dijo bajamos la edad pero sin dejar a nadie atrás. Eso de vuelta tenemos que volver a evaluar. Entonces, ante tu pregunta de la cantidad de personas que representan este grupo etario agregado o este grupo poblacional agregado, hay que sumarle a aquellos que todavía no se vacunaron de grupos que ya pasamos en fase de vacunación y que se van agregando paulatinamente, tal vez no en una velocidad importante, pero se van agregando. Entonces siempre nosotros, además de lo que vamos a comprometernos, evaluamos aquellos que se pueden agregar nuevamente y que se va repitiendo. Aproximadamente un 15 a 20% de los anteriores grupos se van agregando otra vez. Sin embargo, hay un 70% nada más de los grupos nuevos que se vacunan. O sea, finalmente queda otra vez esa cifra de los inscriptos, ¿verdad? Que en este caso está un poco más de 600.000 personas. Ya. Nosotros con la provisión semanal llegaríamos justos, ¿verdad? Llegaríamos ahí bien en el límite, pero vamos a ver cómo nos depara también la llegada de nuevas vacunas, la negociación que está haciendo el presidente de la República y como así también el ministro de Salud. Doctor Castro, yo me vacuné el lunes. Voy a tomarme como ejemplo para darle la mirada. Me vacuné este lunes 12 porque estaba dentro de la población esencial o de prioridad. Creo que se modificó la terminología. Sí. En teoría, dentro de 2 lunes tengo que recibir la segunda dosis y así completar el esquema. Exactamente, son 21 días el intervalo entre la primera y la segunda dosis. Eso es claro, y nosotros vamos a ir. Por eso es que justo terminamos, Javier, terminamos al 1 de agosto, terminamos toda esta parte de primeras dosis, y a partir del 2 de agosto inician las segundas dosis específicamente de Pfizer. Entonces, a partir de ahí es prácticamente la misma cantidad que fuimos inmunizando, tendría que repetirse, y creemos que va a ser así por 2 razones. Primero, por el intervalo bien corto de 21 días, que hace que las personas acudan rápidamente. No hay muchos eventos que puedan posponer esa segunda dosis en las personas, analizando individualmente. Y segundo, que es una inmunización ya en los umbrales de lo que representa reactivación de muchas actividades, por lo menos ayudado por la intervención farmacológica vacuna, ¿verdad? Que obviamente se tienen que valorar otras aristas que más adelante se tendrían que valorar, pero con el avance de la primera dosis estamos felices.
pero con el avance de la segunda dosis vamos a estar satisfechos. Por lo tanto, Javier, te digo que se cumplirá tu segunda dosis con el intervalo que corresponde, son 21 días entre la primera y la segunda dosis. A propósito de segunda dosis, doctor, acá escriben oyentes y preguntan con relación a quienes aplicaron la Moderna el 21 del mes pasado. De junio. Tiene que aplicarse a partir de este 21 la segunda dosis. Es así, doctor Castro, ¿verdad? Es correcto, sí, son 4 semanas y es así, bueno, así como mencioné. Pero el vacunatorio, ¿cuándo les va a recibir a los de segunda dosis? En este tiempo van a ser sábado y domingo. Claro, si por ejemplo yo me vacuné, en este caso el oyente, se vacunó el 21 de junio, el miércoles 21 de julio, se cumplen 4 semanas. Tiene que esperar a que llegue el sábado para presentarse al mismo lugar a recibir la segunda dosis. Correcto, sí, así mismo, Carlos. Bueno, y con relación a la AstraZeneca, yo le preguntaba ya hoy al viceministro y creo que corresponde que usted insista y reitere, creo que hizo énfasis e hincapié también en la conferencia de prensa, entendí por lo menos, doctor, porque mucha gente se desorientó, porque en un principio pues se les dijo y se les anotó en la tarjeta cuándo se tienen que vacunar otra vez, cuándo van a recibir la segunda dosis, y cuando eso creo que eran 2 meses, doctor, ¿verdad? Sí. Así mismo, Carlos, eso es algo que también me pareció oportuno y a todo el equipo aclarar, porque muchos vacunadores, y es una práctica correcta, hacer como una ayuda de memoria, lápiz de papel en el propio carnet, marcar la fecha de la segunda dosis, y en ese tiempo obviamente se hablaba de 8 semanas. Recordemos que el intervalo es de 8 a 12 semanas. ¿Por qué nosotros aumentamos a 12 semanas? Por 2 razones. Porque hay evidencia científica de que hay mayor respuesta cuanto mayor es el intervalo entre la primera y la segunda dosis, sobre todo a partir de la semana 10, y además porque nosotros queríamos ir avanzando en ese tiempo con las dosis disponibles en inmunizar a la mayor cantidad posible de personas, al menos con la primera dosis. Todo esto hoy tiene un impacto que para nada se puede despreciar la labor de las vacunas. El impacto hoy día también es el declive que está teniendo la situación epidemiológica. Es verdad que la inmunidad adquirida por la infección en forma natural es la que hoy día nos marca este escenario diferente epidemiológico, pero también es verdad que las vacunas están aumentando esa probabilidad de declive o por lo menos de alivio de los servicios de salud en las disminuciones de la internación, ¿verdad? Bueno, y ese fue el análisis en su momento, pero para garantizar a todas las personas, son 12 semanas el intervalo entre la primera y la segunda dosis de AstraZeneca, que está garantizado ya esta semana con la misma plataforma, y que vamos a recibir también cantidades de AstraZeneca para sostener la segunda dosis, y si eso no coincide con la fecha que corresponde, también está valorado y validado la intercambiabilidad utilizando Pfizer como segunda dosis. Perdón. Quiero insistir con AstraZeneca, doctor, por lo siguiente. Alguien dijo que el efecto de la primera dosis supuestamente duraba 84 días. ¿Eso es cierto o no es cierto? Claro, es hasta 84 días, que serían 12 semanas. Son 84 días equivale a 12 semanas. Claro, correcto. Por eso el intervalo, sí. Perfecto. Entonces, pero la gente que se aplicó AstraZeneca y no puede o no consigue esa misma plataforma, ¿puede recibir la segunda dosis Pfizer? Siempre y cuando ya no tengamos disponibilidad de AstraZeneca. Hasta ahora nosotros tenemos todavía garantizada la disponibilidad de continuar con segundas dosis de la misma plataforma, o sea, AstraZeneca, ¿sí? Pero si en algún momento nosotros no tenemos ya disponibilidad de AstraZeneca porque no llegan mayores cantidades de AstraZeneca, ya está validado también la intercambiabilidad, siendo el uso de Pfizer como segunda dosis en aquellas personas que recibieron primera dosis en un intervalo de 12 semanas. Bien, doctor, no sé si este dato es posible, no sé si usted tiene ahora la actualización, pero igual le voy a preguntar. Si la población que tiene entre 20 y 34 años es de 1.879.220, al cierre de esta mañana, o no sé cuál fue el momento en que le entregaron el dato, ¿saben de esta franja cuántos están registrados? 600
34.000 aproximadamente eran las cifras que teníamos antes de la conferencia de prensa. Hasta aproximadamente. Al cierre mediodía podría ser entonces. Exactamente. Bien. No quiero precisarte tal cual, pero era aproximadamente eso, Javier. Claro, para agregar nomás, doctor, en 3 horas 10.200 nuevos inscriptos. Es una buenísima noticia. Eso es lo que buscamos y para nosotros es un mayor compromiso. Bien. La inscripción siempre representa para nosotros la adherencia a la población, pero por otro lado el gran compromiso nuestro que hay gente que está esperando su dosis. Bien, doctor. Entonces ahora es donde quiero entrar un poco para tener la conclusión. Como el lote de 1 millón que Paraguay compró, hay un cronograma por lo menos para el mes hasta 140.000 dosis. Y tomando como base que van a usar los 500.000 que fueron de la partida donada, que originalmente era para segunda dosis y completar el esquema, lo que decidieron el sábado, usemos este lote, tomando como base que